¿Cómo era el mundo que vio nacer el arte de la guerra? Solemos pensar en China como un imperio milenario, unificado, colosal, pero antes de que existiera un manual para la victoria, ese imperio, pues no existía. Lo que había era un tablero de ajedrez caótico, muy sangriento. Estamos hablando de una época alrededor del siglo VI a.C., donde la guerra no era un evento aislado, era la política de cada día. Exacto. El análisis de hoy se sumerge precisamente en ese caldo de cultivo, el llamado periodo de primavera y otoño. No vamos a hablar tanto del libro en sí, sino del mundo que lo hizo necesario. Un mundo en el que la astucia y la estrategia empezaron a valorarse tanto o más que la fuerza bruta. Y no por una cuestión filosófica, sino por pura supervivencia. Es el escenario que preparó la llegada de un genio como Sun Tzu. Vale, vamos a desgranar esto. La imagen que tenemos es la de un emperador todopoderoso, pero en esta época, la dinastía gobernante, los Zhou, parece que no pintaba mucho. En los mapas, su territorio directo es minúsculo. ¿Cómo es posible que el Hijo del Cielo, un título con una resonancia casi divina, tuviera tan poco poder real? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en cómo construyeron su poder en primer lugar. La dinastía Zhou estableció un sistema feudal que conocemos como Fengyan. Para gobernar un territorio inmenso sin una burocracia centralizada, el rey concedía feudos, grandes extensiones de tierra a sus familiares más cercanos y a nobles leales. Al principio era un sistema brillante. El duque de Qi o el marqués de Jin eran, ante todo, primos o sobrinos del rey. Pero la sangre se diluye con el tiempo. Supongo que después de varias generaciones, ese duque de Qi ya no era un primo leal, sino el tataranieto de un primo lejano con su propia agenda. Precisamente. El vínculo personal se evaporó. Esos feudos se convirtieron en estados hereditarios, casi independientes, con sus propias leyes, sus propios impuestos y, lo más importante, sus propios ejércitos. El duque local ya no se veía como un administrador del rey, sino como el soberano de su propio dominio. Las fuentes describen una situación que a menudo se compara con la Europa medieval, decenas de pequeños y medianos estados compitiendo ferozmente entre sí. Y me imagino que esa competencia no era muy amistosa. En absoluto, era una lucha constante por la hegemonía. Se peleaban por tierras fértiles, por el control de rutas comerciales, por minas de sal o de cobre, o simplemente por prestigio. La lealtad al rey Zhou se convirtió en una simple formalidad. La situación llegó a un punto de inflexión cuando los duques más poderosos empezaron a hacer algo impensable. Se autoproclamaron reyes, Wang en chino. Eso es un desafío directo. Es como si un conde europeo se hubiera autoproclamado papa. El título de Wang estaba reservado exclusivamente para el soberano Zhou, el Hijo del Cielo. Exacto. Fue el acto definitivo de insubordinación. Demostraba que el poder real ya no residía en la capital de los Zhou. El Hijo del Cielo seguía en su trono, realizando los rituales ancestrales. Pero el cielo parecía estar muy lejos, y en la tierra sus supuestos vasallos se repartían el tablero a espadazos. China era un mosaico de reinos en guerra. Entiendo el tablero de ajedrez de los nobles, pero ¿quiénes eran los peones? ¿Qué significaba todo esto para la gente común que solo intentaba cultivar su tierra y sobrevivir? Vivir en medio de esa guerra constante, con ejércitos marchando y batallas en los campos de cultivo, debía ser una auténtica pesadilla. Lo era, sin duda. La vida para el campesinado era increíblemente precaria. Por un lado, tenías la amenaza constante de que un ejército barriera tus tierras, quemara tu cosecha o te reclutara a la fuerza. Los impuestos eran asfixiantes para costear estas guerras interminables y muchos campesinos, incapaces de pagar, se convertían prácticamente en esclavos de los terratenientes. Huir era a menudo la única opción. Y has mencionado el reclutamiento. No hablamos de un ejército profesional, ¿verdad? Para nada. Hablamos de levas masivas. El campesino era arrancado de su campo y puesto en una formación militar con un entrenamiento mínimo, o nulo. Las fuentes los describen como carne de cañón, una masa humana cuya función era absorber el primer impacto del enemigo. No tenían la disciplina, el equipamiento ni la motivación de un soldado de élite. Era un trabajo forzado del que era muy difícil volver con vida. El panorama es desolador. Me cuesta creer que para el campesino medio hubiera algo más que terror y servidumbre.
¿O acaso las fuentes sugieren que este caos absoluto abrió alguna puerta inesperada para ellos, por pequeña que fuera? Sorprendentemente, sí. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La guerra, con toda su brutalidad, se convirtió en un inesperado y violento vehículo de movilidad social. Los viejos ejércitos basados en la nobleza de sangre ya no eran suficientes. Se necesitaban ejércitos masivos. Y para motivar esa masa de campesinos, algunos estados empezaron a introducir reformas radicales. ¿Reformas? ¿En medio de ese caos? El ejemplo más claro es el del estado de Qing, que más tarde unificaría China. Un ministro llamado Zhang Yang, de la escuela filosófica conocida como el legalismo, implementó una serie de reformas brutales, pero muy efectivas. Desmanteló la vieja nobleza hereditaria y la sustituyó por un sistema de hasta 17 rangos basados puramente en el mérito militar. Mérito militar. ¿Qué tenía que hacer un campesino para ascender? Ser letal. El sistema era muy explícito. Por ejemplo, un soldado que volvía del campo de batalla con la cabeza de un enemigo recibía un ascenso de un rango, una porción de tierra y una exención de impuestos para su familia. 2 cabezas, 2 rangos. Un oficial podía ser promovido o degradado en función del rendimiento de su unidad. Si tu escuadrón de 5 hombres perdía 1, los otros 4 eran castigados severamente. Si capturaban un carro enemigo, todo el pelotón era recompensado. Es una lógica despiadada, pero increíblemente motivadora. De repente, el campesino no lucha solo por un señor al que odia, lucha por su propio futuro y el de su familia. Exactamente. Por primera vez, un campesino valiente y despiadado podía ascender socialmente, recibir tierras, esclavos y ropas de seda como recompensa. Al mismo tiempo, se decretó que la tierra se podía comprar y vender libremente, rompiendo el monopolio de la aristocracia. Era una posibilidad remota, arriesgada, sin duda, pero existía. Un campesino ya no estaba necesariamente atado a su tierra de por vida. La guerra era un infierno, sí, pero también una lotería macabra en la que por primera vez se podía ganar algo. Entendido. Tenemos un sistema político que se desmorona y una sociedad bajo una presión increíble donde la guerra lo define todo. Pero todo esto se decide en el campo de batalla. Me pregunto cómo esa tecnología que mencionaste al principio, los carros y el hierro, encaja en este panorama. Es que la revolución social y la tecnológica fueron de la mano. El paso del bronce a hierro fue un cambio radical. El bronce es caro, requiere estaño y cobre. Su producción es compleja. El hierro es abundante. Esto significó que por primera vez se podían fabricar armas en masa. Espadas, puntas de lanza, armaduras. Ahora se podían equipar ejércitos de decenas de miles de soldados. ¿Y qué pasó con los carros de guerra? Siempre los imaginamos como el arma definitiva de la antigüedad, el equivalente a un tanque. Y lo fueron. Pero para un tipo de guerra muy concreto. El de la aristocracia. El carro era una plataforma de combate para nobles. Era caro, requería un auriga, un arquero, a veces un lancero, todos ellos guerreros de élite. Era un símbolo de estatus. Pero, ¿qué puede hacer un escuadrón de carros contra un bosque de lanzas de hierro en manos de 50.000 soldados? Claro. O contra un terreno boscoso. Los carros empezaron a perder su papel decisivo, relegados a funciones de mando o de flanqueo, frente a la cruda realidad de la infantería en masa. Y aquí entra en juego una tecnología clave que mencionan las fuentes, la ballesta. No es solo un arco más potente, es un cambio de paradigma. Ya no necesitas años de entrenamiento para ser letal, ¿verdad? Has dado en el clavo. La ballesta es casi una democratización de la letalidad. Un arquero tradicional necesita años de práctica para desarrollar la fuerza y la puntería. Un ballestero puede ser entrenado en meses. Su arma tiene un poder de penetración muy superior al de un arco y no depende de la fuerza física del usuario para mantenerse tensada. Esto permitía crear grandes cuerpos de proyectiles capaces de lanzar una lluvia de virotes que podía destrozar cargas de caballería o formaciones enteras. Y mencionas la caballería. Me imagino que esto fue una respuesta a una amenaza muy específica. Absolutamente. Esto plantea una pregunta importante para los estados del norte de China. ¿Cómo se defiende un reino agrícola y sedentario de las incursiones de la caballería nómada de la estepa? Eran rápidos, impredecibles, una amenaza constante. La ballesta fue la respuesta. Los textos la describen como el arma de distancia por excelencia de China hasta bien entrado el siglo XIX.
Una descarga masiva y disciplinada de virotes de ballesta, disparada desde detrás de muros o escudos, era el contraataque más eficaz contra una carga de jinetes. La guerra ya no se trataba de duelos heroicos, sino de potencia de fuego organizada. Y ese cambio tecnológico forzó inevitablemente un cambio mental. Si tienes ejércitos de miles de personas y armas de destrucción masiva, la fuerza bruta, el simple hecho de lanzarlos unos contra otros, ya no es suficiente. La estrategia se volvió fundamental. Precisamente, lanzar a 50.000 hombres contra otros 50.000 es una carnicería con un resultado incierto y un coste inasumible. La victoria ya no dependía solo del valor, sino del ingenio, de la planificación, del engaño, de la logística. La mente del general se convirtió en el arma más importante. Y tenemos ejemplos perfectos de este nuevo tipo de pensamiento. Como la batalla de Guilin que se menciona en las fuentes. Exacto. Un caso de estudio brillante. Ocurrió un poco más tarde, en el 354 a.C., pero es la culminación de esta evolución. La situación era la siguiente. El poderoso estado de Wei había invadido al estado de Chao y estaba asediando su capital. La situación era desesperada, y Chao pidió ayuda a un tercer estado, Qi. La reacción lógica habría sido enviar al ejército de Qi a enfrentarse directamente al ejército de Wei que estaba en el asedio, para intentar romperlo. Esa era la opción convencional y la que la mayoría de los generales de Qi proponían. Pero el estratega al mando, Sun Bin, que se cree que fue descendiente de Sun Tzu, tenía una idea radicalmente diferente. Su razonamiento fue: el ejército de Wei ha movilizado a sus mejores tropas para el asedio. Eso significa que su propio territorio, su capital, debe estar defendida por tropas de segunda. Atacar donde el enemigo no está. Atacar su punto más débil. Pura estrategia. En lugar de marchar hacia la capital de Shao para una batalla campal incierta, Sun Bin llevó al ejército de Qi directamente hacia la capital de Wei. La noticia sembró el pánico. Su general no tuvo más remedio que levantar el asedio y ordenar una marcha forzada de regreso para salvar su propia capital. Y me imagino que un ejército en retirada forzosa es un ejército vulnerable. Extremadamente. Estaban cansados por el largo asedio, desmoralizados, y ahora corrían a marchas forzadas. Sun Bin, con su ejército fresco y descansado, les preparó una emboscada en un paso estrecho llamado Guilin. El ejército de Wei, exhausto y desorganizado, cayó en la trampa y fue aniquilado. Qin no solo salvó a Chao, sino que infligió una derrota catastrófica a su principal rival sin haber librado ni una sola batalla por el objetivo original. Eso es el arte de la guerra en su máxima expresión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Lo que emerge de todo esto es una especie de tormenta perfecta. Tienes un caos político con decenas de estados compitiendo a muerte, una sociedad bajo una presión extrema donde la vida era precaria pero la movilidad social posible, y una revolución tecnológica en el campo de batalla que lo cambió todo. Es un verdadero crisol. Es el entorno perfecto para que surja una nueva forma de pensar. Los viejos códigos de honor de la aristocracia, los duelos rituales entre nobles, ya no servían para nada en esta nueva realidad. La guerra se había convertido en una herramienta total para la supervivencia del Estado, una empresa racional que requería cálculo, no solo coraje. Los líderes necesitaban un manual práctico, a veces despiadado, para navegar esta nueva complejidad. Se necesitaba una filosofía del conflicto a la altura de los desafíos de la época. Una filosofía que tratara la guerra no como un acto de heroísmo, sino como una ciencia. Exacto, una ciencia que incluía la psicología, el engaño, la logística, el terreno, todo. En un mundo definido por la guerra constante y brutal, las fuentes ya apuntan hacia una idea revolucionaria que más tarde sería el núcleo del pensamiento de Sun Tzu: someter al enemigo sin necesidad de combatir. La victoria en Guilin fue precisamente eso. Se ganó la guerra por Yao sin luchar en Yao. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. En medio de esta carnicería, de esta lucha darwiniana por la supervivencia, donde se premiaba al soldado por cada cabeza cortada, ¿qué se necesita para que alguien llegue a concebir que la mayor de las victorias es aquella que no requiere batalla? Hoy vamos a intentar algo que parece casi imposible, un análisis a fondo de una de las figuras más influyentes de la historia, Sun Tzu, partiendo de una base que es, básicamente un folio en blanco. Un folio en blanco. No sabemos casi nada de su juventud. Es un silencio absoluto en los registros. Y ahí precisamente está la clave de todo.
porque, y esto es lo primero que hay que dejar claro, es una figura, bueno, envuelta en misterio. No se sabe si existió de verdad. Hay un debate enorme. Los historiadores no se ponen de acuerdo. ¿Fue una persona real, un general del estado de Wu? ¿O es más bien una amalgama de estrategas, de sabios de la época? Una especie de nombre para recopilar todo el conocimiento militar del momento. Exacto. Hay quien lo compara con Homero en la antigua Grecia, ¿sabes? Un nombre al que se le atribuye una obra que en realidad podría ser el fruto de toda una tradición. Ya veo. O sea que intentar hacerle una biografía a Sun Tzu es una misión imposible. Es perseguir a un fantasma, sí. La misión es otra. Es usar ese silencio, ese vacío, como una lente para mirar el mundo que lo rodeó. Si no podemos estudiar al hombre, estudiemos el molde que le dio forma. Entiendo. O sea, ¿qué tipo de entorno, qué ideas, qué presiones pueden forjar una mente tan increíblemente calculadora? Exacto. Una mente estratégica. Claro, porque la única vez que la historia se digna a mencionarlo por primera vez es en una obra escrita siglos, pero siglos después de que viviera. Hablamos del Shiji, sí, las memorias históricas. Del gran Sima Qian. Y lo fascinante es que lo presenta casi como un personaje de leyenda, ¿no? Totalmente. Sima Qian nos dice que existió un tal Sun Tzu del estado de Gu y que fue autor de un tratado militar legendario. Y ya está. ¿Y se acabó? Se acabó. No hay árbol genealógico, no hay anécdotas de su infancia, no hay un nació en tal pueblo, hijo de... nada. El estratega aparece en la historia ya adulto. Ya formado. Completamente formado. Como si hubiera salido de una crisálida, con las alas ya desplegadas. Entonces, este análisis es casi un trabajo de detective. Un poco sí. Tenemos el resultado final, que es su obra El arte de la guerra, y tenemos la escena del crimen, que es su época. Con esas dos pistas tenemos que reconstruir el proceso. Ese es el plan. Deducir la formación a partir del resultado. Y para eso lo primero es viajar a ese tiempo. Olvidémonos de Sun Tzu por un momento. Para entender al genio, primero hay que entender su mundo. No era precisamente un lugar tranquilo y apacible. No. Tranquilo es lo último que era. Era una época de fractura total. Se conoce como el final del periodo de primavera y otoño. Ajá. La vieja dinastía Zhou, que durante siglos había sido el pegamento que mantenía unido un mosaico de estados, ya no era más que un fantasma. Tenía el título, pero no el poder real. Y claro, cuando el centro se derrumba, todo lo demás se descontrola. Los estados que antes eran vasallos empezaron a mirarse de reojo. De reojo y a sacar los cuchillos. Estados como Qi, Jin, Chu o Wu, donde supuestamente sirvió Sun Tzu, se convirtieron en superpotencias regionales que luchaban a muerte por la hegemonía. Vale. Pero lo que es realmente crucial, cambió la propia idea de la guerra. ¿A qué te refieres? ¿No era simplemente gente luchando? No. En la época dorada de los Zhou, la guerra era casi un asunto de caballeros. Tenía códigos, rituales. Era, por así decirlo, un deporte de aristócratas. Entiendo. ¿Con ciertas reglas? Sí. Los generales se enviaban mensajes antes de la batalla, se respetaban ciertas normas. Era violenta, sí, pero predecible. Y me imagino que en la época de Sun Tzu toda esa parafernalia, saltó por los aires. Por completo. La guerra se democratizó en el peor sentido posible. Pasó de ser una cosa de nobles a ser una carnicería masiva. ¿Masiva? Hablamos de ejércitos de cientos de miles de campesinos reclutados a la fuerza, de asedios que duraban meses, de una brutalidad sin precedentes. La derrota ya no significaba una reverencia y ceder un par de pueblos. Significaba la aniquilación. Exacto. La aniquilación total, la ejecución de la familia real, la esclavitud de la población y el nombre de tu estado borrado del mapa para siempre. ¡Qué panorama! En ese entorno, la supervivencia lo era todo, y esa necesidad desesperada de sobrevivir creó una demanda urgente de un nuevo tipo de pensamiento. Claro. Ya no bastaba con ser el más fuerte o el más valiente. Había que ser el más listo, el más astuto. La estrategia dejó de ser un adorno para convertirse en el único salvavidas. Vale, es un panorama desolador. Un mundo en llamas, una lucha constante por la supervivencia. Pero aquí viene lo que me parece más increíble. A ver. En medio de toda esa violencia, de esa carnicería, se produce una de las explosiones de pensamiento más bestiales de la historia de la humanidad. ¿No es una contradicción? Es la gran y maravillosa paradoja de esa era. Se la conoce como la época de las 100 escuelas de pensamiento. Precisamente porque el viejo mundo se había derrumbado y nadie sabía cómo arreglarlo, surgieron un montón de médicos intelectuales.
Filósofos, pensadores, consejeros que iban de corte en corte con su receta particular para curar el caos. Como consultores de crisis del mundo antiguo. Exactamente. Y un joven observador, como debió ser Sun Tzu, habría crecido en medio de este debate de ideas espectacular. Estaba en el aire que respiraba. Claro. Por un lado tenías a los confucianos. Confucio, ese nos suena a todos. Su idea era, a grandes rasgos, que si todos nos portábamos bien y seguíamos las reglas, el sistema volvería a funcionar, ¿no? Esa es la esencia, sí. El confucianismo es una receta para el orden basada en la moral, la jerarquía, el respeto a los rituales y la lealtad. Creían que el caos era un problema moral. ¿Vale? Si el gobernante era virtuoso, los ministros leales y el pueblo respetuoso, la armonía volvería como por arte de magia. Es un intento de pegar los pedazos rotos con el pegamento de la virtud. Suena un poco idealista para un campo de batalla, pero entiendo la lógica. ¿Y en la otra esquina del ring intelectual? En la otra esquina, el daoísmo. Pensadores como Lao Tzu decían todo lo contrario. Ajá, sí. Para ellos el problema no era la falta de reglas, sino el exceso. Criticaban las estructuras artificiales, las jerarquías, los rituales, vamos, todo lo que los confucianos defendían. O sea, el polo opuesto. Su solución era dejar de intentar controlar las cosas y empezar a fluir con el Dao, el curso natural del universo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que mientras unos gritaban ¡disciplina y orden!, otros susurraban ¡relájate y fluye como el agua! Básicamente sí. En mitad de una guerra civil generalizada. El daoísmo valora lo sutil sobre lo evidente, lo flexible sobre lo rígido, lo indirecto sobre lo directo. Ya veo por dónde vas. No enfrentes un problema de cara. Rodéalo, adáptate, busca el punto débil. Es una filosofía de la mínima resistencia y la máxima eficacia. Y luego estaba la tercera vía. Que no era ni idealista ni mística. Sino puramente práctica, me imagino. Y brutalmente cínica. El legalismo. Los legalistas se reían de los confucianos y de los daoístas. Para ellos la gente no es buena por naturaleza, ni el universo es armónico. La gente responde a dos cosas, el premio y el castigo. Simple y directo. Su receta era un Estado fuerte, centralizado, con leyes clarísimas y castigos terriblemente severos para quien se las saltara. Cero moralidad, 100% control. El fin justifica los medios, pero llevado al extremo. O sea que no es que Sun Tzu se sentara un día bajo un árbol y se le ocurriera una teoría militar de la nada. En absoluto. Lo que hizo fue una especie de mashup filosófico aplicado a la guerra. Es como si fuera un DJ. No podría haberlo descrito mejor. Es una imagen genial. Cogió la base rítmica del orden y la disciplina confuciana, le metió los efectos y la fluidez del daoísmo y lo mezcló todo con el pragmatismo sin piedad de los legalistas. Esa es exactamente su genialidad. En el arte de la guerra ves las tres corrientes dialogando constantemente. La necesidad de un ejército disciplinado y jerárquico es puro confucianismo. Claro. La idea de que la mejor victoria es la que se consigue sin luchar, de adaptarse al enemigo, de usar el engaño, de ser como el agua, eso es daoísmo puro y duro. Entendido. Y esa visión fría, calculadora, donde el único objetivo es la victoria del Estado y las emociones son una debilidad a explotar, eso es puro legalismo. Él no inventó los ingredientes, pero creó una receta que nadie había imaginado. Vale. Tenemos el escenario, un mundo violento y caótico, y tenemos el menú de ideas, estas filosofías que intentaban darle sentido a todo. Pero, ¿cómo aterriza esto en un chaval? Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo se convierte un niño del que no sabemos nada en Sun Tzu sin haber pisado, quizás, un cuartel en su vida? Ahí es donde tenemos que empezar a reconstruir, a imaginar de forma verosímil. Y creo que podemos apoyarnos en tres pilares formativos. Vale. El primero, y quizá el más importante, es una educación en la observación. En un mundo tan inestable y peligroso, donde un paso en falso podía costarte la vida, un joven que quizá no destacaba por su fuerza física, habría aprendido a sobrevivir de otra manera. Mirando. No solo mirar, sino ver, ¿no? Captar los detalles que los demás pasan por alto. Es como el que se sienta en un café y es capaz de adivinar la vida de la gente solo por cómo piden el azúcar. Precisamente. Pensemos en un joven Sun Tzu aprendiendo a leer las tensiones silenciosas en su propia familia, o las dinámicas de poder en su aldea. ¿Quién respeta a quién? ¿Quién envidia a quién? ¿Qué pequeño gesto revela una gran ambición?
Es una formación que te enseña a leer entre líneas, a entender lo que no se dice. Es casi una formación de espía en la vida cotidiana. Hay una frase suya que siempre me ha fascinado y que parece sacada de ahí. Si los aguadores del enemigo beben primero antes de llevar el agua al campamento, es que el ejército está sediento. Es el ejemplo perfecto. Esa es una deducción brillante, pero no es una lección que se aprenda en una academia militar. No. Es el resultado de una sensibilidad cultivada durante años. Es el fruto de observar el comportamiento humano en su estado más básico y extrapolarlo a una situación de conflicto. Ver el todo, en el detalle. Esa capacidad se forja en la juventud, prestando atención en silencio. De acuerdo, la observación es el primer pilar. ¿Cuál sería el segundo? La disciplina de la mente. No olvidemos que Confucio pertenecía a una clase de letrados, los Ru. Su formación era la base de la administración y el gobierno. Claro. La educación no era solo aprender a leer y escribir, era un entrenamiento durísimo. Consistía en memorizar los clásicos, pero sobre todo en reflexionar sobre ellos, debatir sobre historia, ética y el arte de gobernar. Una especie de gimnasio mental para la élite intelectual. Totalmente. Esta formación creaba mentes muy estructuradas, capaces de analizar un problema desde múltiples ángulos, de sopesar variables complejas y fundamentalmente de planificar a largo plazo. Y eso lo vemos reflejado en cada página del arte de la guerra. En cada página. La insistencia de Sun Tzu en los cálculos previos, en la planificación minuciosa, antes de mover un solo soldado. Claro, esa idea suya de que la batalla casi nunca se gana en el campo de batalla, sino en el templo, antes de empezar, haciendo cálculos, hay una cita que lo resume todo. Cuando tu estrategia es profunda y de largo alcance, puedes ganar incluso antes de empezar a luchar. ¡Uf, tremendo! Para él, el combate físico es a menudo la confirmación de una victoria que ya se ha logrado intelectualmente. Y esa confianza en el poder de la mente es herencia directa de esa tradición de letrados. Observación y disciplina mental. Me falta el tercer pilar. La comprensión profunda de la naturaleza humana. A ver, en un mundo donde el viejo orden se había derrumbado y las filosofías se contradecían, ¿cuál era la única constante? ¿La única verdad universal que quedaba? Las personas, sus emociones, sus miedos, sus ambiciones. Ahí lo tienes. El miedo, la codicia, el cansancio, el pánico, el deseo de gloria, la arrogancia. Sun Tzu entendió que la guerra se libra tanto o más en la mente del general enemigo. Y en la de tus propios soldados. Que en el campo de batalla físico. Todo su sistema se basa en manipular esas constantes psicológicas, engañar al enemigo para que se vuelva arrogante, atacar cuando está agotado, crear pánico, mantener alta la moral de tus tropas. Entonces, su laboratorio no fue un cuartel, fue la vida misma. Exacto. Su conocimiento psicológico no lo sacó de los libros, sino de observar a la gente a su alrededor durante años, desde niño. Esa es la única conclusión lógica. Este conocimiento tan profundo de la psicología humana solo se puede forjar a través de una vida de observación paciente y silenciosa. Es curioso porque describes una formación que no tiene nada que ver con lo militar. No hemos hablado de aprender a usar la espada o de tácticas de caballería. Para nada. Hemos hablado de observar a tu familia, leer a los clásicos y entender por qué la gente hace lo que hace. El estratega se forjó en la biblioteca y en la calle, no en el cuartel. Efectivamente. Así que, partiendo de un silencio histórico casi total, hemos dibujado un retrato bastante verosímil. Un entorno de crisis brutal que obliga a pensar. Un debate de ideas vibrante que ofrece las herramientas intelectuales. Y una formación personal basada en la observación, la disciplina mental y el estudio de la naturaleza humana. La juventud de Sun Tzu no está en los libros de historia, pero parece que sus cimientos se pueden leer claramente en su obra. De hecho, y esto es lo más fascinante, se podría decir que su propio silencio biográfico es la cosa más Sun Tzu que existe. ¿A qué te refieres? Es profundamente coherente con su propia filosofía. Hay una anécdota que aparece en algunas versiones de su obra sobre un famoso médico que tenía 2 hermanos, también médicos. Sí, creo que la conozco. Le preguntan por qué él es el más famoso si tiene 2 hermanos más en el oficio. Eso es. Y él responde que, en realidad, sus hermanos son mucho mejores que él. Dice, mi hermano menor cura la enfermedad cuando apenas está empezando, cuando los síntomas son muy leves. ¿Vale? Por eso su fama no sale de nuestro vecindario. La gente cree que solo cura dolencias menores. Y el mayor es todavía mejor. Mi hermano mayor, explica, es capaz de ver el espíritu de la enfermedad. La elimina antes de que llegue a manifestarse, antes de que exista el primer síntoma. Increíble. Y añade la frase clave. Por eso su fama nunca sale de su propia casa.
El mejor de todos es el que actúa en la invisibilidad, el que previene el problema antes de que nadie sepa que existía. ¡Qué imagen más potente! La prevención es la victoria suprema, la que nadie ve. Exacto. Y esa es la máxima eficacia para Sun Tzu. Reside en lo invisible. La planificación, el conocimiento, la estrategia que precede a la acción. Ya. Así que quizás su juventud silenciosa y anónima no fue un accidente histórico. Quizás fue su primer y más grande acto de estrategia. La preparación metódica y oculta que lo preparó para todo lo que vino después. El trabajo ya estaba hecho antes de que nadie supiera su nombre. Exacto. Empecemos por lo más básico, entonces. Un joven en la China del siglo VI a.C., sin acceso a formación militar ni nada parecido. ¿Cómo empieza a entrenar su capacidad de análisis? Y no hablo de grandes decisiones, sino del día a día. Pues fíjate, aquí es muy útil aplicar un concepto moderno para entenderlo. La diferencia entre estrategia y táctica. Que a menudo las usamos como si fueran lo mismo. Exacto, pero no lo son. La estrategia, digamos, es el arte de los poderosos. Un general tiene un ejército, un territorio, un lugar propio desde el que planifica y actúa. Tiene el control. Es el que mueve las piezas en el tablero. Justo. La táctica, en cambio, es el arte de los que no tienen ese poder. La astucia del débil. Eso es. Son las maniobras inteligentes de la gente común para navegar un sistema que les viene impuesto, un terreno que no controlan. No se basa en el poder, sino en el tiempo. Es el arte de aprovechar la ocasión, lo que los griegos llamaban... El kairos. El kairos, exactamente. A ver, entiendo la diferencia, pero ¿no es una proyección un poco anacrónica? ¿Usar una idea del siglo XX para la China de hace 2500 años? Es una objeción muy pertinente, sí. Pero aunque el término sea moderno, el concepto es universal. Pensemos en un artesano negociando con un cliente rico, o un campesino intentando proteger su cosecha de los recaudadores. No tienen poder, no pueden usar la estrategia. Usan la táctica, la palabra justa en el momento justo, una demora calculada, una sumisión aparente que esconde una victoria. Ese es el kairos. Como el instinto de un buen comerciante, que sabe cuándo callar y cuándo presionar para cerrar la venta. Exactamente esa es la idea. El kairos no es solo el plan, es el cuándo. Fíjate en una reunión de trabajo hoy. Puedes tener la mejor idea, pero si la sueltas al principio cuando nadie escucha, o al final cuando todos están cansados, fracasa. El kairos es presentarla justo cuando el jefe admite que hay un problema y nadie tiene solución. Ese es el kairos de oficina. Entiendo. Para un joven Sun Tzu, ver estas tácticas en acción sería la primera lección. La fuerza bruta no siempre gana. La victoria es de quien mejor entiende el tiempo y la psicología. O sea que el futuro maestro de la guerra no empieza estudiando ejércitos, empieza observando a la gente común, viendo cómo los que no tienen poder se las ingenian para sobrevivir. Precisamente. Cada situación es un problema con variables, y la observación silenciosa de estas tácticas de lo cotidiano es la primera lección para entender los sistemas y, sobre todo, a las personas. Vale, aquí es donde me cuesta hacer la conexión. Entiendo lo de la observación, pero organizar una casa o ver a un artesano regatear parece que está a años luz de prever los movimientos de un ejército de 10.000 hombres. ¿No es un salto demasiado grande? Parece un salto abismal, sí, pero la lógica que hay debajo es la misma, solo cambia la escala. La esencia de Sun Tzu, lo que lo diferencia, es el cálculo riguroso antes de la acción. Hay una frase suya que es clave. Con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer. Sin ella, no puede. Y sigue, esta mentalidad, bueno, no nace de repente en una tienda de campaña, se cultiva. Es como un músculo que se entrena día a día. Justo. Desegus en la gestión de algo pequeño. Imagina un joven organizando el acopio de grano para el invierno en su aldea. Tiene que prever cuánta gente hay que alimentar, cuántos recursos necesita, qué puede salir mal, una plaga, mal tiempo. Ajá. Y tener un plan B. Es un entrenamiento en disciplina y planificación a microescala. Es como un ajedrecista que no aprende jugando campeonatos desde el primer día. Aprende resolviendo problemas de 2 o 3 movimientos. La lógica es la misma, la escala es lo que cambia, ¿no? Es una analogía perfecta. Aprendes los patrones en un entorno de bajo riesgo. Y al hacer eso, empiezas a entender un concepto chino crucial, la propensión de las cosas, el xi. El sí. Sí. No es el destino, sino la tendencia natural de una situación a evolucionar. Imagina que pones una piedra en la cima de una montaña. La energía potencial que tiene es su xi. Un pequeño empujón en el momento y lugar exactos determinará todo su recorrido.
Y el estratega no es el que empuja la piedra con más fuerza, No, es el que entiende la pendiente de la montaña. exactamente. El mal general fuerza la situación, va contra la pendiente. El buen estratega identifica esa propensión y la usa a su favor con un mínimo esfuerzo. Es algo que Sun Tzu pudo aprender no moviendo ejércitos, sino viendo cómo un agricultor desvía un arroyo para regar todo un campo. El principio es idéntico. La esencia es la eficiencia máxima, el famoso Wu Wei, o la no acción. Que no es no hacer nada, ojo. Claro, no es pasividad. Significa actuar con la mínima energía posible para obtener el máximo resultado. Entiendo. Por eso, la estrategia más brillante, el nivel más alto, no es ganar una pelea, es hacer que la pelea sea innecesaria. Entonces, ¿se trata de evitar el conflicto a toda costa? No exactamente. Se trata de ganar antes de que el conflicto llegue a estallar. Eso me lleva a una de las frases más célebres y yo creo más malinterpretadas de estos textos. Todas las guerras se basan en el engaño. Sí, es una frase potentísima. A primera vista suena a juego sucio, ¿no? A mentiras, a desinformación. Pero intuyo que va mucho más allá. Me recuerda al marketing moderno, donde todo es percepción, relato, storytelling. Has dado totalmente en el clavo. El concepto de engaño aquí no es la mentira burda, es la gestión deliberada de la percepción. Es el arte de presentar tus fortalezas como debilidades y tus debilidades como fortalezas, para que el adversario interprete la realidad de forma equivocada. Y tome decisiones erróneas, claro. Exacto. La gente no reacciona a la realidad, reacciona a su percepción de la realidad. Claro, es como en el mundo del vino. Pones dos botellas idénticas, una con una etiqueta de 10 euros y otra con una de 50, y la mayoría de la gente jurará que la de 50 es infinitamente mejor. Es un ejemplo perfecto. La percepción del valor lo cambia absolutamente todo. O fíjate en la descripción de un plato. No es lo mismo leer en la carta setas salteadas que leer, no sé, boletus frescos de temporada, salteados al ajillo con aceite de oliva virgen extra. No, no es lo mismo, ¿no? El ingrediente base es el mismo, pero la percepción que se crea es radicalmente distinta y justifica un precio mayor. Eso es gestionar la percepción. Se trata de crear un escenario. Eso es. Un escenario donde el otro actúa exactamente como tú quieres que actúe, porque le has dado la información o la apariencia de información que lo lleva a esa conclusión. Entonces, la verdadera maestría no es visible. No es la táctica que todos ven y aplauden, sino el proceso mental, ese proceso invisible que te lleva a elegir esa táctica en ese preciso momento. Precisamente. Lo fascinante aquí es eso. La estrategia ganadora es, por definición, invisible antes de la victoria. Claro. Todo el mundo puede ver las tácticas con las que vences, pero casi nadie es capaz de discernir la estrategia que ha construido esa victoria desde la sombra. Es esa adaptación fluida y constante la que te hace impredecible. Y por tanto invencible. Y por tanto, invencible. Entonces, todo esto nos lleva al factor decisivo, que es entender el comportamiento humano. Porque al final, ya sea en un negocio, en política o donde sea, todo depende de predecir qué harán los demás. Por supuesto. Y la vida cotidiana es un curso intensivo sobre eso. Sun Tzu. ¿Qué te viene a la cabeza? A mí, una sabiduría casi mística sobre la guerra, ¿verdad? Sí, un estratega legendario casi. Eso, como si hubiera nacido ya con el mapa del campo de batalla metido en la cabeza. Su libro, El arte de la guerra, es que es una Biblia en todas partes, academias militares, escuelas de negocios. ¿Hasta en el deporte? Totalmente. Pero si intentas buscar al hombre detrás del mito, te das contra un muro. Un muro de silencio. No hay crónicas, no hay diarios, nada. Es un fantasma. Es que esa es la trampa, ¿sabes? Buscamos al héroe, la gran hazaña, pero el objetivo de este análisis es muy distinto. La propuesta es que la historia de Sun Tzu, o al menos la reconstrucción más verosímil que podemos hacer, no empieza con el brillo de una espada. Para empezar a montar ese puzzle, tenemos que entender el tablero. ¿Cómo era ese mundo militar al que se asoma un joven Sun Tzu? Me imagino a alguien muy curioso, en plan, de los que desmontan un reloj para ver cómo funciona. Sí. Pero en lugar de un reloj, se encuentra con la organización más compleja y letal de su época, el ejército. Y no es un ejército cualquiera. Es un ejército en plena revolución. Fíjate, durante siglos, la guerra en China había sido un asunto casi ritual. ¿Cómo que ritual?
Pues que estaba nominado por una pequeña aristocracia de guerreros en sus carros de combate, eran batallas nobles, por así decirlo, con reglas, con un alcance muy limitado, pero en la época de Sun Tzu todo eso está saltando por los aires. Vale. El poder se está centralizando, los estados compiten a muerte por sobrevivir y para eso necesitan una herramienta nueva. ¿Y esa nueva herramienta? Son ejércitos más grandes. Mucho más grandes. Ejércitos masivos de decenas de miles de soldados de infantería, que además se reclutaban entre los campesinos. Y aquí está el cambio fundamental. A ver. Un ejército de 500 nobles en carros es manejable, es casi una empresa familiar. Pero un ejército de 50.000 campesinos, eso es un monstruo logístico. De repente, la pregunta más importante ya no es ¿quién es el guerrero más valiente? Es más bien cómo vamos a alimentar a toda esta gente mañana. Exacto. El foco se desplaza por completo, del heroísmo individual A la organización a gran escala. totalmente. El Estado lo asume todo. El reclutamiento, la producción de alimentos, la fabricación estandarizada de armas, porque ahora necesitas miles de lanzas iguales, y sobre todo, las líneas de suministro. La guerra deja de ser un acto de valor para convertirse en un problema de gestión. Es como si una empresa artesanal tuviera que convertirse en Amazon de la noche a la mañana. Vaya, es una analogía perfecta. La eficiencia, la planificación, la logística, esas se convierten en las verdaderas armas. Y ese entorno, esa gigantesca maquinaria burocrática, es el paraíso para una mente analítica. Vale, el escenario me queda clarísimo. Tenemos una nueva forma de hacer la guerra, que es en esencia un problema de sistemas. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo accede un civil, un joven inteligente, pero sin experiencia, a este mundo tan cerrado? No podía presentarse en el cuartel y decir, oigan, déjenme echar un vistazo, ¿no? No, claro que no. La entrada no es por la puerta principal. Es por la trastienda. Justo. La reconstrucción más lógica es un acercamiento progresivo y desde la periferia. No empieza como soldado ni como oficial. Es mucho más probable que comenzara en roles logísticos menores. Puestos que parecen insignificantes, pero que son el verdadero sistema nervioso del ejército. ¿Qué tipo de roles? O sea, dame ejemplos concretos para que nos hagamos una idea. Pues podríamos imaginarlo en un almacén, encargado de llevar el registro del grano. No solo está pesando sacos, está viendo cómo el consumo se dispara justo antes de una campaña, o cómo la moral de una guarnición entera depende de que ese suministro llegue a tiempo. Claro. O quizá en un taller, supervisando la reparación de las ruedas de los carros. Ahí aprende que la diferencia entre una rueda bien engrasada y una que no lo está es la diferencia entre que un escuadrón llegue a tiempo para reforzar un flanco o que se quede tirado en el barro. Ah, o sea que no está simplemente contando lanzas o revisando flechas. Está viendo el efecto dominó. Eso es. Se da cuenta de que una tarea administrativa minúscula aquí puede tener consecuencias catastróficas a 100 kilómetros en mitad de una batalla. Ahí está la clave. Observa, por ejemplo, que las flechas de un taller concreto tienen una ligera desviación porque las plumas están mal puestas. Un detalle mínimo. Mínimo. Nadie más le da importancia, pero él se para a calcular el impacto de esa desviación en la eficacia de un grupo de arqueros a larga distancia. Conecta lo tangible, lo mundano, la logística, el material, con lo intangible, la moral, la eficacia en combate, la disciplina. Esa capacidad de ver el sistema completo a partir de sus partes más pequeñas es lo que le diferencia del resto. Es fascinante. Está aprendiendo los principios de la guerra sin oír ni un solo choque de espadas. Correcto. Simplemente observando la cadena de montaje de la victoria o de la derrota. Y no solo con el material. Piensa en las personas. En un puesto así vería llegar a los nuevos reclutas. Vería a los veteranos, el estado de sus sandalias, la calidad de sus túnicas de invierno. Escucharía sus conversaciones y se daría cuenta de que un regimiento que viene de una provincia con mala cosecha llega desmoralizado. Y físicamente más débil, supongo. Claro. Para un comandante son solo números en un papel. Para un observador como Sun Tzu son variables cruciales en la ecuación del poder de combate. Está haciendo un análisis de datos humano y logístico antes de que existiera el concepto. De acuerdo. Pero todo eso es relativamente estático. Bueno, el siguiente paso lógico es moverse de los almacenes al campo de entrenamiento. Claro. Una vez que estás dentro del sistema, aunque sea en un rol menor, es muy probable que tuviera acceso a observar las maniobras diarias. Y el campo de entrenamiento es el laboratorio perfecto para estudiar la conducta humana bajo presión.
aunque sea simulada. Imaginemos a un joven Sun Tzu. No está en una batalla, no lleva armadura. Está de pie, al margen de un campo de entrenamiento, simplemente mirando. ¿Qué es lo que ve? No ve el espectáculo de la guerra. Ve la monotonía. Exacto. Ve la rutina, ve a los soldados limpiando sus lanzas una y otra vez. Oye el sonido constante de las sandalias en la tierra mientras practican formaciones durante horas. El aburrimiento, la repetición. Eso es. Y es ahí donde un observador agudo empieza a notar esa diferencia fundamental entre la estrategia, el gran plan y la táctica, que son estas acciones concretas, repetitivas, de cada día. Él no tiene acceso a los planes del general, pero sí puede ver el motor en funcionamiento. Puede ver los engranajes. Puede ver los engranajes. ¿Y cuáles serían esos engranajes principales que captarían su atención? Supongo que lo primero que salta a la vista es la estructura, ¿no? ¿Quién manda y quién obedece? Sin duda. La organización y la jerarquía. Vería de inmediato cómo se agrupan las tropas, quién da las órdenes, cómo fluye la comunicación. Pero aquí hay un matiz fascinante de esa época. A ver. La jerarquía no era puramente militar. A menudo se basaba en el parentesco. El capitán de una unidad podía ser el sobrino del señor feudal. Claro. Y sus tenientes, sus primos. Justo. Lo cual introduce una variable humana muy Potentísima. potentísima. Por un lado, puede generar una lealtad férrea, basada en la familia, pero por otro, es la receta perfecta para el desastre si el sobrino es un inútil. Precisamente. Y esa es la tensión que un analista como Sun Tzu habría estudiado. El respeto que muestran los soldados es genuino, se basa en la competencia del oficial, o es un respeto forzado por su apellido. Ya. Obedecen por lealtad o por miedo. Simplemente observando las interacciones, el tono de voz entre rangos, ya puedes empezar a diagnosticar la salud de esa unidad. De acuerdo. Tenemos la estructura de mando. Pero un ejército no funciona solo con órdenes. Necesita combustible. Necesita logística. Y esa es la segunda gran área de observación, y quizá la más importante, porque es casi invisible. Claro, no se ve directamente. No. Sun Tzu no vería la comida en sí, pero sí las consecuencias de su falta. Los soldados parecen bien alimentados o están apáticos. Sus armas están bien mantenidas o están oxidadas. Ya, entiendo. Un ejército bien abastecido es casi siempre un ejército con la moral alta. La logística es el sistema circulatorio de la guerra. Si falla, el cuerpo se colapsa. Es algo que vemos hoy en día en cualquier empresa, ¿no? Puedes tener el mejor producto, pero si tu cadena de suministro es un caos, estás acabado. Es una analogía perfecta. La logística es la base, pero falta el pegamento que lo une todo. La disciplina. La disciplina. Y es un concepto que a menudo simplificamos. No es solo marchar al unísono. No, claro. Eso es la superficie. La verdadera disciplina se revela en los momentos de transición. Cuando un oficial da una orden compleja, ¿cuánto tarda la unidad en ejecutarla? ¿Hay vacilación? ¿Hay confusión? O si la respuesta es inmediata. O si es instantánea y coordinada, ¿qué pasa cuando empieza a llover a cántaros en mitad de un entrenamiento? ¿Se mantiene la cohesión o empiezan las quejas y el desorden? La disciplina convierte a un grupo de individuos armados en un organismo único. Y letal. Y letal. Sin ella solo tienes una turba peligrosa, sobre todo para sí misma. Aquí es donde para mí se produce el verdadero salto conceptual, porque una cosa es observar estos elementos por separado, y otra es conectarlos para predecir algo. ¿Cómo se puede medir la eficacia de un ejército sin verlo combatir? Parece una paradoja. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta de Sun Tzu es que no necesitas ver el resultado final si entiendes el proceso. Los pequeños detalles del presente son profetas del futuro. Pensemos en la analogía que aparece en algunas fuentes. Un estudiante que suspende un examen. Sí. Su reacción inmediata suele ser culpar a factores externos. El profesor me tiene manía, el examen era muy difícil. Claro, la culpa nunca es de uno mismo. Exacto. Pero un observador externo que le haya visto durante el semestre sabe la verdad. Vio las clases a las que no fue, las noches de fiesta en lugar de estudiar. El resultado era predecible. El suspenso no fue una sorpresa, fue una conclusión inevitable. El observador no necesitaba ver la nota, le bastaba con haber observado la falta de preparación. Y Sun Tzu aplicaba esa misma lógica al campamento militar. De forma idéntica, observaba a los oficiales que eran arrogantes, veía el descuido en el equipo, notaba la falta de concentración en los entrenamientos y sabía.
sabía lo que iba a pasar. Sabía con una certeza casi matemática que ese ejército se desmoronaría ante el primer contratiempo real. Entonces es a partir de este método, de esta capacidad de leer el proceso, que empieza a formular sus principios más famosos. Exacto. No son ideas abstractas que se le ocurren meditando, sino conclusiones extraídas de la observación empírica. Justo ahí es donde nacen los 5 factores clave del arte de la guerra. Y si los analizamos desde esta perspectiva, todo cobra sentido. Ya no son una lista de virtudes, son un checklist para un observador. Me fascina esa idea. Podemos ver el rastro de esas observaciones en los principios que todo el mundo conoce del arte de la guerra. ¿Cómo se conectan? Claro, se da cuenta de que para predecir la victoria solo necesita responder a 5 preguntas que se contestan solas en el día a día. ¿Vale? La rectitud del gobernante, lo que él llama el Tao, en la práctica. ¿Los soldados respetan a sus oficiales o se burlan de ellos a sus espaldas? La moral, la causa. ¿Creen en la causa por la que luchan o están ahí por la paga? Lo ves en sus caras. El tiempo, el cielo. Una simple tormenta de verano basta para que cunda el desánimo en un entrenamiento. O el ejército se adapta y sigue funcionando. Un ejército que se deshace por la lluvia se aniquilará en una batalla de verdad. Tercera, el terreno. Supongo que eso es algo que se puede ver directamente en los simulacros. Por supuesto. Los oficiales enseñan a las tropas a usar la geografía a su favor. Aprovechan las colinas, un río, o simplemente marchan en llano sin pensar. El cuarto es el mando, los líderes. La competencia de los oficiales. Son valientes, fiables, inteligentes, o son indecisos y se contradicen en sus propias órdenes. Esto se ve en cualquier ejercicio. Un buen oficial inspira confianza, uno malo, confusión. Y el quinto es la disciplina, pero ya la habíamos mencionado como uno de los pilares de la observación. ¿No es redundante? Gran pregunta. No, no es redundante, es la culminación. La disciplina en este contexto es el resultado visible de que los otros 4 factores funcionen bien. Si el líder es respetado, si el ejército se adapta, si los oficiales son competentes, el resultado natural es una disciplina férrea. Es la prueba final. Si la disciplina falla, sabes que al menos uno de los otros 4 factores está podrido por dentro. Es el gran indicador. Entendido. Así que, ¿qué significa todo esto? ¿Que el salto de observador a estratega ya se ha producido? Se da cuenta de que la información más valiosa no está en los mapas, sino en el comportamiento. Y llega a la conclusión de que la verdadera arma no es la lanza más afilada o el carro más rápido. La verdadera arma es el conocimiento previo, es la capacidad de previsión. Y de ahí surge una de sus ideas más radicales y para mí más geniales. Es más importante ser más inteligente que el adversario, que simplemente ser más fuerte. Totalmente. Porque si eres más inteligente, puedes ganar sin ni siquiera tener que pelear. Ganar antes de pelear significa que has hecho los deberes, que has analizado el terreno, tus fortalezas, las debilidades del otro y, sobre todo, te has asegurado de que tu propia maquinaria interna funciona. ¿A la perfección? En el contexto que observaba nuestro joven estratega, esto se traducía en cosas increíblemente mundanas, Por ejemplo. Pues están los graneros llenos, saben los soldados montar un campamento en la mitad de tiempo que el enemigo, están las cadenas de mando claras para que una orden no se pierda. Claro, es que es fácil pensar en la estrategia como un gran mapa con flechas y planes geniales, pero la realidad es que esa estrategia se puede venir abajo por algo tan simple como que no lleguen las botas a tiempo. Exacto. Una empresa puede tener el mejor producto del mundo, pero si su cadena de suministro es un desastre, Ya ha perdido. ya ha perdido la batalla contra un competidor que a lo mejor es menos brillante, pero está mucho más organizado. Cada tarea, por pequeña que parezca, enseña la importancia de la previsión. Un oficial que aprende a calcular las raciones de grano para 1000 hombres durante una semana está aprendiendo logística a pequeña escala. Es un entrenamiento constante en anticipación. La preparación no es solo acumular recursos, es crear una máquina humana que funcione con una precisión casi inhumana. Y para eso, el lubricante esencial, el ingrediente clave, parece que es la disciplina. Efectivamente. Fíjate, uno de los textos que manejamos lo describe de una forma casi poética. Dice que la disciplina es un compañero que ya no te abandonará. Se le presenta al recluta el primer día y se convierte en su sombra, en su segunda naturaleza. Pero claro, esto nos obliga a plantearnos algo. ¿Es lo mismo disciplina que obediencia? A primera vista, parecen sinónimos.
Obedecer es hacer lo que te dicen. Pero intuyo que hay un matiz crucial. Obedecer es una acción, quizá forzada. Disciplina suena a un estado mental, ¿no? Mucho más. La obediencia es la respuesta a una orden externa, a menudo bajo vigilancia. Si el sargento te mira, haces flexiones. Si se da la vuelta, pues a lo mejor paras. Claro. La disciplina, en cambio, es interna. Es el resultado de un proceso por el cual el soldado, o el empleado, o el atleta, interioriza la norma. El objetivo es que mantenga esa conducta incluso sin supervisión. Los textos hablan de buscar una sumisión acrítica. Esa es una frase que hoy en día, nos pone los pelos de punta. Suena alarmante. ¿Estamos diciendo que el objetivo es anular por completo el pensamiento crítico? ¿O se trata de otra cosa? Es una expresión fuerte, sin duda, pero hay que entender su propósito funcional. No se trata tanto de anular el pensamiento crítico en abstracto, sino de automatizar la respuesta en situaciones de vida o muerte. Cuando llueven flechas, no hay tiempo para un debate sobre la mejor forma de cubrirse. No, desde luego. Esa sumisión acrítica, en el momento de la acción, es el fruto de un entrenamiento donde la razón se ha aplicado previamente en el diseño de los procedimientos. El problema, claro, es que ese hábito se puede extender a otros ámbitos y convertirse en una herramienta de control social. Esto me recuerda inevitablemente a esa famosa historia, casi una leyenda, que se cuenta sobre Sun Tzu y las concubinas del rey. El rey, bastante escéptico, le pidió que demostrara sus principios convirtiendo a sus 180 concubinas en soldados. Es una anécdota brutal, sí, pero que ilustra este punto a la perfección y, desde luego, de forma extrema. Sun Tzu divide a las mujeres en 2 compañías y pone a las 2 favoritas del rey al mando de cada una. Les da una orden sencilla: girar a la derecha. Ellas, en lugar de obedecer, se ríen. Lo esperable, supongo. No eran soldados. Exacto. Y aquí viene el primer movimiento de Sun Tzu, que es genial. No las castiga. Asume la culpa. Si las órdenes no son claras y las instrucciones no se comprenden, la culpa es del general. Así que repite la orden, la explica de nuevo con todo detalle y les pide que la ejecuten. Y ellas vuelven a reírse. Y es entonces cuando Sun Tzu cambia el tono. Dice: si las órdenes son claras, pero los soldados no las obedecen, la culpa es de sus oficiales. Y ante el horror del rey, ordena la ejecución de las 2 concubinas líderes. ¡Qué barbaridad! El rey intenta detenerlo, pero Sun Tzu le recuerda que en el campo el general tiene la autoridad absoluta. Tras la ejecución, nombra a 2 nuevas líderes y repite la orden. Las mujeres la ejecutan en silencio, con una precisión milimétrica. Entiendo el punto sobre la autoridad y las consecuencias, pero hoy en día esa historia suena a una brutalidad inaceptable, a un abuso de poder tiránico. ¿Es posible conseguir ese nivel de cohesión sin recurrir al miedo extremo? ¿O es el miedo un ingrediente indispensable en este modelo? Es una pregunta fundamental. La anécdota es, sin duda, un producto de su tiempo y su crudeza nos repele. Pero si extraemos el principio más allá del método, lo que Sun Tzu demuestra es que la responsabilidad y las consecuencias deben ser inequívocas. La jerarquía no es un adorno, es la estructura que garantiza el funcionamiento. Hoy buscaríamos otros métodos, claro, basados en el liderazgo, la motivación, un propósito compartido, pero el principio subyacente sigue siendo válido. Para que un equipo funcione, las reglas deben ser claras y su incumplimiento debe tener consecuencias. La lección para el rey fue que la eficacia del grupo requiere a veces decisiones que son impopulares o duras a nivel individual. Esa historia, más allá de la brutalidad, trata sobre forzar a un grupo de individuos dispares a actuar como un solo cuerpo. Y eso me lleva directamente a la idea de la despersonalización que mencionan los textos. ¿Cómo se logra que miles de personas, cada una con su vida, sus miedos, sus sueños, se muevan al unísono? El entorno militar está meticulosamente diseñado para eso. Es un proceso de demolición y reconstrucción de la identidad. Los documentos hablan de desculturización. Al recluta se le despoja de sus símbolos de identidad individual, su ropa, su pelo, sus horarios. Se le viste con un uniforme que lo iguala a todos y se le sumerge en una rutina controlada que rompe radicalmente con su vida anterior. Se busca eliminar el yo para implantar un nosotros. Justo. El objetivo es crear una conciencia colectiva. Y para eso se necesita el olvido del exterior y una falta de intimidad. El cuartel es un espacio donde la privacidad casi no existe.
Se duerme, se come, se trabaja codo a codo. Esto genera una interdependencia brutal. Tu bienestar depende directamente del que tienes al lado. El yo personal desaparece en aras del yo jerárquico. Y dentro de ese yo jerárquico, de ese nosotros, también hay un orden muy estricto. No todos son iguales. Claro, y es fascinante porque es un doble sistema. Por un lado, está la jerarquía formal. El rango, los galones en el uniforme. Es la estructura oficial, la que viene impuesta. Pero por otro lado, y a veces con mucho más poder en el día a día, está la jerarquía informal, la veteranía. El tiempo de servicio te da un prestigio y una autoridad no escrita sobre los más nuevos, los reclutas. El veterano sabe cómo funciona el sistema, conoce los atajos, las reglas no escritas. Es el que enseña al nuevo a sobrevivir. Ambas jerarquías, la formal y la informal, refuerzan la misma idea: el respeto rígido a la autoridad y la sumisión a quien tiene el poder, sea por rango o por experiencia. Se aprende a navegar en una estructura social muy compleja, una lección que, de nuevo, es extrapolable a cualquier organización. Vale. Hay un momento en la formación de cualquier genio en el que pasa de absorber lo que le rodea a interrogar el pasado. Para Sun Tzu, ese momento llega justo después de observar la disciplina de los soldados. Se dio cuenta de que los simulacros tenían un límite. Para entender la guerra de verdad necesitaba datos reales. Y los únicos datos que tenía a mano estaban en la historia. Exacto. Hablamos del Sun Tzu investigador, del analista que se encierra con crónicas, con anales de batallas, para entender por qué unos vencían y otros, a pesar de todo su poder, eran aniquilados. Estamos en el periodo de primavera y otoño, una época de conflicto constante. Y por suerte para él y para la historia, estos estados guardaban registros. Buscaba una respuesta muy práctica: cómo actúan los ejércitos cuando la vida y la muerte están de verdad en juego. Totalmente. Buscaba patrones, relaciones de causa y efecto. Quería poner a prueba las teorías que él empezaba a formular contra la cruda realidad de campañas donde un error de cálculo, una duda, Claro. podía costar miles de vidas y la caída de un reino. Era en esencia una forma de adquirir décadas de experiencia sin haber pisado un campo de batalla. Vale, vamos a desgranar esto. Si nos lo imaginamos ahí rodeado de textos, ¿por dónde empezaba? El material que hemos visto sugiere un enfoque casi científico, muy sistemático. Imagino que lo primero que salta a la vista en una crónica de guerra son las figuras al mando, los generales. Sin duda, el primer pilar de su análisis eran las decisiones de los comandantes. Pero no se quedaba en la superficie, en el quién ganó y quién perdió. Él se obsesionaba con el por qué. ¿Qué orden concreta dio el general vencedor en el momento clave de la batalla? El general derrotado fue demasiado cauto. O quizá pecó de arrogante y subestimó al inamigo. No es ninguna casualidad que en el arte de la guerra dedique tanto espacio a analizar los fallos de un general, la temeridad, la cobardía. Estaba catalogando los errores. Exacto. Buscaba ejemplos reales de esos fallos en los anales. O sea, en lugar de practicar con espadas de madera, él estaba usando batallas reales y ejércitos perdidos como su propio sparring intelectual. No leía una historia, la deconstruía para encontrar el fallo sistémico, el error humano. Pero me pregunto, ¿cómo podía diferenciar la realidad de la propaganda en esos textos? Esa es una pregunta clave y demuestra la sofisticación de su enfoque. A ver, no podía tomarse cada crónica al pie de la letra. Los vencedores siempre exageran, ¿no? Minimizan sus pérdidas. Por eso no se centraba en un solo relato. Comparaba fuentes y, sobre todo, buscaba la coherencia interna. Se preguntaba, ¿la decisión que tomó este general tiene sentido dadas las circunstancias descritas? El clima, el terreno, el estado de las tropas. Si un texto decía que un general ganó cruzando un río crecido en invierno, Sun Tzu seguramente se preguntaría por la logística. No se limitaría a aplaudir la heroicidad. Buscaba la lógica militar que había detrás de la narrativa. Eso es. La viabilidad. Pero, ¿qué tan fiables o detalladas eran las crónicas que manejaba Sun Tzu en el siglo VI a.C.? ¿No corría el riesgo de basar su doctrina en relatos, sesgados o incompletos? Esa es una objeción muy buena. Supongo que ahí es donde entra el segundo pilar de su análisis, algo mucho más objetivo que las acciones de un hombre: el terreno. El terreno no miente. Un valle es un valle y un río es un obstáculo. Precisamente. El terreno era su control de calidad. Mientras que las acciones de un general se podían idealizar,
La descripción de un campo de batalla era por lo general más fidedigna. Cuando leía que una batalla se había librado en un desfiladero o junto a un pantano, él no se quedaba con la descripción, él visualizaba el escenario. Claro. Cómo este desfiladero canalizó al ejército atacante y lo convirtió en un blanco fácil. Cómo ese río protegió el flanco del defensor. El análisis del terreno le permitía entender el porqué de ciertas tácticas. Se dio cuenta de que el terreno no es el escenario de la guerra, es un actor más. Un actor más. Dicta el ritmo, las opciones y, a menudo, el resultado. Entiendo. El terreno es el tablero de juego. Pero una partida no se gana solo con el tablero. Supongo que la calidad de las piezas, la organización de ese ejército, era el siguiente factor lógico que veía en las crónicas, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva al tercer pilar, la organización y la logística. Él ya había visto en los entrenamientos la diferencia entre una unidad disciplinar y otra caótica. Ahora, en los textos históricos, buscaba la prueba de fuego de ese principio. Rastreaba casos de ejércitos pequeños, pero magníficamente organizados, que habían destrozado a hordas mucho mayores. Y, muy importante, buscaba lo contrario, historias de ejércitos invencibles que se desmoronaron por dentro antes de llegar a luchar. La logística. El tema menos glamuroso de la guerra, pero el que lo decide casi todo. Napoleón decía que un ejército marcha sobre su estómago. Sun Tzu parece que llegó a esa conclusión muchísimo antes. Muchísimo antes. En las crónicas podía leer entre líneas, ¿sabes? Si un ejército avanzaba muy rápido, pero luego se detenía semanas. Fallo en la cadena de suministros. Probablemente. Si las deserciones se disparaban, no era solo por baja moral, sino quizá por falta de comida. Comprendió que una estrategia brillante en un mapa no sirve de nada si no tienes el grano para alimentar a tus soldados. Claro. La previsión, el cálculo logístico, era el motor silencioso detrás de las grandes victorias y la causa invisible de muchas derrotas. Comandantes, terreno, organización. Parece una lista muy completa, pero me da la sensación de que falta una pieza. Ninguna guerra ocurre en el vacío. Había reyes, alianzas, un contexto político. Y esa es la última pieza del puzzle, el cuarto pilar, el contexto político, las alianzas y las rivalidades. Los anales de esa época son un hervidero de diplomacia, traiciones, pactos. Era un caos. Totalmente. Una decisión militar no siempre responde solo a la lógica militar. A veces, un general no ataca porque su rey le ha ordenado ser cauto para no enfadar a un vecino. Otras veces, una retirada que parece una cobardía es en realidad una maniobra política para atraer a un tercero al conflicto. O sea, que leer un relato de batalla sin entender la red de intereses que había detrás era como ver una partida de ajedrez fijándose solo en un peón. Exactamente. Te pierdes toda la estrategia global. ¿Quién se beneficia de esta guerra, más allá de los que luchan? Entender esto fue crucial. La victoria suprema, para él, no era ganar 100 batallas, sino someter al enemigo sin luchar. Y esa idea solo pudo nacer de un análisis profundo del contexto en el que se libraban esas guerras. Vale, todo esto dibuja una imagen fascinante de su método. Pero, ¿cuál era el objetivo final? No creo que buscara solo un top 10 de errores a evitar. Parecía que intentaba construir algo más grande, como una especie de física de la guerra, un conjunto de leyes. ¿Iban por ahí los tiros? Iban exactamente por ahí. El objetivo final era la abstracción. Quería destilar, de decenas de casos particulares, los principios universales de la guerra. Al analizar tantas campañas, con distintos generales, en diferentes terrenos, empezó a ver que ciertos patrones se repetían una y otra vez. Como si fueran leyes de la naturaleza. Justo. ¿Y qué tipo de patrones? ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro. Por ejemplo, el patrón de que un ejército que se ve obligado a luchar por su vida, con la espalda contra un río, sin escapatoria, a menudo lucha con una ferocidad inesperada. La desesperación como arma. O el patrón de que atacar a un enemigo mientras está cruzando un río es casi siempre una buena idea. O que la información y el engaño son multiplicadores de fuerza más efectivos que miles de soldados. Estos no eran trucos. Eran principios recurrentes. Se dio cuenta de que la estrategia no era solo intuición, sino también una memoria colectiva. Un compendio de aciertos y errores. Que si se analizaban con rigor podían convertirse en una doctrina coherente. O sea, que estaba pieza a pieza montando el andamiaje de lo que luego sería el arte de la guerra.
Este proceso transformó su conocimiento. Pasó de ser un observador agudo a un verdadero teórico de la estrategia, un científico del conflicto. Precisamente. Sin haber dirigido un solo soldado en combate real, ya había vivido, por así decirlo, décadas de guerra a través de su estudio. Era una preparación puramente intelectual, pero inmensamente práctica. Claro. Comprendió que el buen general no solo debe conocer a su enemigo y a sí mismo, como diría más tarde, sino que también debe conocer el pasado. La historia para él no era un simple relato de lo que fue, se convirtió en un mapa de lo que podría ser. Un laboratorio para probar ideas sin arriesgar una sola vida. Vio el pasado no como un libro cerrado y polvoriento, sino como un manual de instrucciones vivo. Un simulador. Un simulador de estrategia, sí, alimentado por las decisiones, los triunfos y sobre todo las tragedias de generaciones enteras. Nos deja una lección fundamental. La verdadera maestría en cualquier campo, ya sea la guerra, los negocios o lo que sea, rara vez surge de un vacío. Casi siempre se construye sobre los hombros de quienes vinieron antes, no para copiarlos, sino para entenderlos y superarlos. Totalmente. Sun Tzu no inventó la guerra, pero al estudiarla con esa profundidad nos enseñó a todos a pensar en ella de una manera completamente nueva. Y esa es quizás su mayor contribución. No es un recetario de tácticas. No, es un método de pensamiento. Un método basado en el análisis riguroso, en la humildad de aprender de los errores ajenos y en la capacidad de ver más allá del caos del momento para encontrar los principios que lo gobiernan todo. Hay una frase de Sun Tzu que siempre me ha parecido, lapidaria. El estratega victorioso solo busca la batalla después de que se haya ganado la victoria. Y sigue. Mientras que el que está destinado a la derrota, primero lucha y después busca la victoria. Siempre suena a una especie de truco mental, pero la clave no está ahí, está en la preparación. Vamos a sumergirnos justo en eso. Ese momento crucial del que no hay crónicas, en el que sus ideas, pulidas en la teoría, chocan por primera vez con la cruda realidad. Estamos en la China del siglo VI a.C. y un joven estratega, sin mando oficial, está a punto de convertir un ejército en su laboratorio personal. Nuestra misión es reconstruir cómo lo hizo. Exacto. El objetivo es entender ese paso, que es el más difícil de todos. O sea, el salto de la teoría a la práctica. Porque una cosa es tener una idea brillante sobre estrategia en un pergamino, y otra muy distinta es hacer que funcione con cientos de soldados de carne y hueso, carros de guerra que se atascan. Que se atascan en el barro, sí. Y arqueros que no ven el objetivo. Vamos a explorar cómo se prueba una idea hasta convertirla en conocimiento funcional, en un método a prueba de balas. Bien, pues vamos a desgranar esto, porque el primer obstáculo ya de por sí parece insalvable. Sun Tzu ha estado observando, tomando notas, experimentando a pequeña escala, pero ahora necesita un ejército de verdad. Pero a ver, no puedes llegar y decir, hola, soy Sun Tzu, dejadme un par de regimientos que tengo unas ideas. Imposible. La jerarquía militar de la época sería brutal, ¿no? Brutal es quedarse corto. Era increíblemente rígida, basada en el linaje, la experiencia en batalla, la edad. Y aquí tenemos a un joven, probablemente sin un historial de combate notable, que quiere empezar a cambiar cómo se hacen las cosas. Su acceso no se le iban a conceder por su simple genialidad teórica. Eso para un general veterano es humo. Claro. Se lo tuvo que ganar demostrando un valor práctico. Inmediato. Me imagino a los generales de la vieja escuela, con sus cicatrices y sus bigotes, mirando a este chaval con sus pergaminos y pensando, ¿y este listillo quién es para decirnos cómo mover los carros? Sin duda. Tuvo que encontrar una resistencia enorme. Muchísima. Por eso es fascinante reconstruir el proceso, porque tuvo que ser increíblemente sutil. No llegó con un plan maestro para reorganizar todo el ejército. Tuvo que empezar por lo más bajo, resolviendo problemas pequeños, molestos, que los oficiales, pues quizá por orgullo o por rutina, no sabían o no querían solucionar. O sea, no se trata de que llegara pidiendo dirigir una legión, sino más bien de ofrecerse a arreglar el grifo que gotea, por así decirlo. Exactamente esa es la metáfora. Podemos imaginar una escena muy concreta basada en los problemas logísticos de la época. Un ejercicio de entrenamiento. Una columna de carros de combate tiene que cruzar un paso estrecho y, como siempre, se forma un atasco monumental. El caos. El caos. Las ruedas se enganchan, los caballos se ponen nerviosos, la infantería que viene detrás se amontona. Un lío que retrasa todo el ejercicio horas. El típico problema que todo el mundo odia, pero que nadie se para a solucionar porque, siempre se ha hecho así. Precisamente.
Y en medio de ese caos, Sun Tzu se acerca al oficial al mando. No le dice, lo estás haciendo todo mal, que sería un suicidio profesional. Claro. Le dice algo como, mi señor, he observado que si los carros avanzan de uno en este tramo y la infantería espera al otro lado, podríamos despejar el paso en la mitad de tiempo. Una solución simple, lógica y... Y sobre todo, de bajo riesgo. eso. El oficial, frustrado por el retraso, probablemente piensa, peor no puede ir, probemos lo que dice el chico. Y funciona. Y funciona. Y al día siguiente, hay otro problema. Una maniobra de flanqueo que siempre sale mal porque las señales no se oyen bien. Y Sun Tzu sugiere un sistema de banderas más sencillo. Poco a poco se convierte en el solucionador de problemas. Ya. Se gana una reputación no como un gran teórico, sino como alguien útil. Al demostrar su valía en lo pequeño, se ganó la confianza para que le dijeran, oye, tú que tienes buenas ideas, ¿por qué no coordinas este pequeño grupo en el ejercicio de mañana? No buscaba el mando. No, buscaba la oportunidad, el acceso. Vale. Ha conseguido colarse. Ya no es solo un observador, tiene permiso para colaborar. Me lo imagino en una esquina con una libreta, apuntando cosas. ¿Pero qué apuntaba? ¿Cómo pasas de observar a influir en un ejercicio con lanzas, arcos y cientos de soldados? Aquí es donde se pone realmente interesante porque no está dando órdenes de ataque ni diseñando batallas. Está enfocado en la mecánica de la guerra, o sea, en los engranajes. El mayor desafío en un campo de batalla antiguo, antes de la radio, era la coordinación. ¿Cómo consigues que cientos o miles de hombres, divididos en infantería, arqueros y carros, se muevan como un solo cuerpo? Es que es un problema de física y de psicología de masas. Justo. Las comunicaciones tenían que ser un auténtico caos. Hoy tenemos sistemas encriptados, pero ahí hablamos de gritos, tambores, cuernos. ¿Cómo evitas que una orden se malinterprete y acabe con tu flanco izquierdo cargando contra el derecho? Exacto, ese es el núcleo del problema que Sun Tzu intentaba resolver. No era solo gritar más fuerte. Por eso se obsesionó con un sistema de señales claro y redundante. En sus textos se menciona, por la noche, fuegos y tambores, de día, banderas y estandartes de colores. Pero una cosa es escribirlo y otra es hacerlo funcionar. Claro, porque un tambor no suena igual en un valle que en una colina barrida por el viento. Exacto. Y una bandera no se ve si hay niebla o con el polvo de una carga. Estaba literalmente midiendo estas cosas. Precisamente. Esto es lo que lo diferencia de un simple filósofo. Estaba haciendo ciencia. En esos ejercicios no solo probaba si las señales funcionaban, sino cómo y cuándo funcionaban. Estaba creando una base de datos. Con preguntas del tipo... Pues preguntas como, ¿a qué distancia máxima un soldado medio distingue a una bandera roja de una azul? ¿Cuántos ritmos de tambor diferentes puede memorizar una tropa sin confundirlos bajo el estrés de una carga simulada? ¿Cómo afecta el eco en un desfiladero a las órdenes por cuerno? O sea que sus famosos 5 factores del método militar, medición, estimación, cálculo, equilibrio y victoria, no son conceptos abstractos, son literalmente los encabezados de su hoja de cálculo mental de la época. Estaba recopilando los datos para llenarla. Has dado en el clavo. No son filosofía, son los pasos de un proceso científico. Estos ejercicios le proporcionaban los datos brutos para esos cálculos. Medía, por ejemplo, cuánto tardaba realmente una unidad de infantería pesada en cruzar un campo embarrado frente a uno seco. Y no solo el tiempo, también la fatiga, imagino. Claro, anotaba. Después de cruzar 200 metros de barro, la capacidad de combate de la unidad se reduce en un 20%. Eso no es teoría, es ciencia aplicada en el terreno. Dejaba de basarse en la intuición de un general y empezaba a basarse en datos empíricos. Esto me fascina, porque normalmente pensamos en el terreno como un escenario pasivo, el mapa donde se juega la partida. Pero por lo que dices, para Sun Tzu era un jugador más. Un jugador activo. Casi el más importante. Sin duda, y esa es otra de las revoluciones que introdujo en los entrenamientos. No se trataba solo de ir del punto A al B de la forma más rápida. Transformaba el terreno en una variable activa del ejercicio. Diseñaba maniobras específicas para cada tipo de geografía, convirtiendo el entorno en un aliado o en un adversario que había que aprender a superar. Es como un entrenador de fútbol que hace que su equipo entrene en un campo encharcado a propósito o con un sol de justicia para prepararlos para el peor escenario posible en un partido real.
Es una analogía perfecta. Estaba estresando al sistema para ver dónde se rompían sus costuras. Llevaba a las tropas a una llanura abierta y probaba formaciones amplias para maximizar el impacto de los carros. Al día siguiente, los metía en un desfiladero estrecho y ensayaba tácticas defensivas, como evitar emboscadas o, al revés, como tenderlas. ¿Y qué tipo de lecciones prácticas sacaba de ahí? Lecciones increíblemente concretas que luego vemos destiladas en su libro. Por ejemplo, descubría en la práctica que una formación en falange, que es formidable en campo abierto, es un desastre absoluto en un bosque denso. Se deshace, claro. Se deshace en minutos, las unidades pierden contacto y se convierten en un blanco fácil. O calculaba la pérdida de velocidad y la fatiga extra que suponía para la infantería marchar por un terreno pantanoso. Estaba descubriendo y cuantificando las reglas que el terreno imponía. Y cada uno de esos ejercicios le permitía responder preguntas clave. ¿Cómo coordino a los arqueros si la línea de visión está limitada por colinas? ¿Qué formación se desordena más rápido si tiene que cruzar un río? Exacto. Y lo más importante es cómo lo hacía. Aún no tenía mando oficial, recuerda. Cierto. No podía ordenar mañana todos al pantano. Su método seguía siendo la sugerencia inteligente al oficial al mando, con quien ya se había ganado la confianza. He notado que nuestros carros son vulnerables en las pendientes. ¿Por qué no dedicamos el entrenamiento de mañana a encontrar la formación óptima para superarlas? Siempre ofrecía soluciones a problemas reales, no imponía su teoría. Estaba enseñando a los demás a ver el terreno no como un fondo, sino como un factor estratégico decisivo. Justo. Vale, todo esto son pruebas, datos, experimentos. Pero ¿cuál es el gran salto? ¿Cómo convierte todo este conocimiento que podría parecer de un friki de la logística y la topografía en los principios geniales y universales por los que es famoso? Esto plantea una cuestión fundamental. La diferencia abismal que hay entre tener una buena idea y tener un método fiable. Una idea es una hipótesis. Un método es una hipótesis que ha sobrevivido al campo de batalla de la realidad. Sun Tzu, en estos ejercicios, no estaba solo probando ideas, estaba forjando su método a base de martillazos, descartando lo que no funcionaba y puliendo lo que sí. Y supongo que muchos de sus principios más famosos nacieron de ver fracasar estrepitosamente un ejercicio de entrenamiento. Es lo más probable. Tomemos uno de sus consejos más célebres y contraintuitivos. Advierte que marchar 100 li, que es una distancia considerable, unos 50 kilómetros, para obtener una ventaja táctica es un error catastrófico. Y es increíblemente específico. Dice que solo una décima parte del ejército llegará en condiciones de luchar. Claro, una cosa es decir, no hagas que tus soldados caminen demasiado. Eso es un consejo de abuela. Otra cosa es decir, si marchan 100 li, perderás el 90% de tu fuerza de combate efectiva. Eso es una ley, un principio basado en datos. Precisamente. Esa precisión no sale de una suposición en un despacho. Es casi seguro que llegó a esa conclusión viéndolo con sus propios ojos en una de estas maniobras. Se pondría a observar una marcha de entrenamiento larga y anotaría meticulosamente. A los 50 li, los soldados con el equipo más pesado empiezan a quedarse atrás. A los 70, la línea de suministro se rompe. A los 90, la vanguardia, los más fuertes, están demasiado agotados para levantar sus lanzas con firmeza. Estaba creando esa base de datos mental, un manual de instrucciones sobre causa y efecto para el instrumento, que era el ejército, conociendo sus límites, sus puntos débiles. Exacto. Transformó un consejo genérico como no fuerces demasiado la marcha en un cálculo preciso de riesgo y beneficio. Ahora, un general puede tomar una decisión informada. Vale. Si marcho esta distancia, sé que el coste será del 90% de mis hombres. La ventaja que voy a obtener lo compensa. El 99% de las veces, la respuesta será no. Claro. Cada ejercicio le proporcionaba información valiosísima. Qué funcionaba, qué debía ajustarse y, sobre todo, cómo anticipar los problemas antes de que ocurrieran en un enfrentamiento real. Cuando pensamos en la guerra, la imagen que nos viene a la cabeza es casi siempre la misma, ¿no? Ejércitos, soldados, un campo de batalla físico. Pero, ¿y si el conflicto más decisivo no se libra ahí, con esa fuerza bruta? Sino en un dominio invisible que todos habitamos a diario, a todas horas. Esa es la pregunta clave, claro. Nos obliga a mirar más allá de lo evidente. El estratega chino Sun Tzu escribió hace más de 2 milenios que toda guerra se basa en el engaño. No se trataba solo de organizar tropas de forma eficiente. En los entrenamientos, en la China del siglo VI a.C., Sun Tzu ya estaba, obsesionado con inducir al error al adversario. Proponía maniobras donde sus tropas aparentaban estar en desventaja o se desplegaban de forma deliberadamente caótica.
Ostras, ¿y eso para qué? ¿Para poner a prueba a sus propios oficiales? Justo. Les obligaba a reaccionar ante falsas vulnerabilidades, les hacía simular una retirada que en realidad era una emboscada, o mostrar una fuerza aparente donde solo había, pues, un puñado de hombres. Quería que sus oficiales aprendieran en sus propias carnes que la inteligencia estratégica, el juego de percepciones, podía ser mucho más letal que la fuerza bruta. Vamos, que no era un filósofo en su torre de marfil. Era un entrenador práctico. Les enseñaba que la guerra era, ante todo, un juego de astucia. Venga, vamos al lío. El dominio cognitivo. Suena a término de manual militar, muy académico. ¿Puedes bajarlo un poco a tierra? ¿Qué significa en la práctica? En la práctica, significa que el campo de batalla principal ya no es solo la tierra, el mar o el aire. Es la mente humana. No se trata de aplicar fuerza física directa, sino de influir en las percepciones, las actitudes y, en última instancia, las decisiones del adversario. Y ojo, no solo de los soldados, sino de su población entera. O sea que el objetivo final es que el otro ni siquiera quiera luchar. Desmoralizarlo desde dentro antes de que se dispare un solo tiro. Has dado en el clavo. De hecho, hay una frase en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO que, aunque habla de paz, lo define a la perfección. Dice algo así como: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. El objetivo es ganar sin combatir, o al menos que el combate físico sea la culminación de un proceso de desgaste psicológico del enemigo. Claro. Se trataba de ganar la guerra en la cabeza del general enemigo. Y para eso, claro, había que practicar. Vale, pero aquí me surge la primera duda. El engaño es abstracto, casi innato. ¿Cómo se enseña eso de forma sistemática? No es como enseñar a marchar o a construir algo, ¿no? No, claro. ¿Por dónde empezaba? O sea, ¿cuál era el primer ejercicio en la asignatura de astucia? Pues fíjate, es una pregunta clave. Y la respuesta es sorprendentemente práctica. Empezaba por el desorden controlado. ¿El desorden controlado? Sí. Una de las maniobras era ordenar a una unidad de élite, una perfectamente entrenada, que aparentara ser un completo caos, que diera la impresión de ser vulnerable, de estar mal dirigida. Ahí está la genialidad. No se trataba de que cada soldado hiciera lo que quisiera. El entrenamiento era muy preciso. Por ejemplo, se les podía ordenar romper un poco la simetría de la formación, que los estandartes no ondearan con firmeza, que los tambores que marcaban el paso sonaran con una cadencia irregular, desganada. ¿Como si no hubiera moral? Exacto. O que al montar un campamento las tiendas parecieran puestas al azar. Desde lejos, para un observador enemigo, la imagen era de incompetencia total. Pero por dentro, cada soldado sabía perfectamente dónde tenía que estar. La disciplina interna era férrea. O sea, es como una coreografía del caos. Justo. El oficial del bando contrario se enfrenta a un dilema que es la pura esencia de la estrategia. Sus exploradores le dicen: el enemigo está desorganizado, es la oportunidad perfecta. Claro. Y ahora tiene que decidir, ¿es una debilidad real o una trampa? Se le fuerza a dudar de lo que ve en sus ojos, se le entrena para leer más allá, ¿sabes? Para buscar señales sutiles. Es demasiado perfecto este desorden. Claro. Un oficial que aprende a montar una falsa retirada también aprende a olerse una cuando el enemigo la usa contra él. Es entrenamiento en psicología de combate pura y dura. Los textos mencionan cosas como: si tu oponente es colérico, irrítale. Si es arrogante, fomenta su egoísmo. Estas simulaciones eran la práctica de esa idea. Imagina un ejercicio donde un comandante es conocido por su arrogancia. Le presentas esa unidad que parece caótica. Su ego le va a poder, su ego le dirá: son unos ineptos, los aplasto con una carga rápida y me llevo la gloria. Muerde el anzuelo, se lanza de cabeza a lo que parece una presa fácil, pero en realidad está yendo a un terreno que tú has elegido, donde tus flancos ocultos están esperando para cerrar la trampa. Has usado su propia psicología contra él. Y esto va más allá de solo aparentar desorden. Las fuentes hablan también de simular retiradas o demostrar una fuerza que no tienes, como lo de lo lleno y lo vacío. ¿Podemos aterrizar eso? Por supuesto. Es mucho más sencillo de lo que parece. Lo lleno es la fortaleza de un ejército, su unidad de élite, su centro bien defendido. Lo vacío es su debilidad, un flanco expuesto, una línea de suministro larga. Tropas cansadas. Eso es. El principio básico es: ataca siempre lo vacío, evita chocar contra lo lleno. Ahora, ¿cómo lo aplicas? Pues el engaño es la herramienta para manipular la percepción del enemigo sobre qué está lleno y qué está vacío. Con una falsa retirada, hago que el enemigo avance y alargue sus líneas.
creando así un vacío, una debilidad que antes no existía. Perfecto. Y mi aparente desorden en un flanco es una invitación para que ataque lo que él cree que es mi vacío, cuando en realidad es una trampa, mi verdadera fuerza, o sea, lo lleno. Lo has clavado. O al revés, imagina que tienes que defender un paso de montaña estrecho y tu ejército es pequeño. ¿Qué haces? Puedes ordenar a tus tropas que enciendan muchísimas más hogueras de las necesarias por la noche, o que levanten un montón de estandartes durante el día, moviéndolos. El espía enemigo informará de que tienes una fuerza enorme bloqueando el paso. Has creado la percepción de lleno donde en realidad hay vacío. Exacto. El general enemigo, si es prudente, evitará atacarte ahí y buscará otra ruta. Lo estás guiando exactamente por donde tú quieres que vaya. El engaño no es solo para destruir, es para dirigir. Pero esto me lleva a una cuestión, un riesgo. Si toda tu filosofía se basa en el engaño, ¿cómo evitas que esa desconfianza se filtre hacia adentro? ¿Cómo puede un general confiar en los informes de sus propios oficiales si a todos se les entrena para ser maestros del embuste? Esa es la paradoja, y es un punto crítico. La confianza interna es el pilar sobre el que se construye todo. Sin ella, se desmorona. Sun Tzu era muy consciente de esto. La solución pasa por una disciplina y una comunicación interna a prueba de fallos. Mientras que las señales externas, como los tambores o los estandartes, se usan para engañar al enemigo, las señales internas, mensajeros de confianza, señales codificadas, deben ser la verdad absoluta. O sea, hay dos canales de comunicación, uno público para la manipulación y uno privado para la coordinación real. Precisamente. Y la disciplina tiene que ser tan férrea que un soldado sea capaz de mantener la formación mientras a su lado otros simulan huir, porque confía en que es parte de un plan. De hecho, este entrenamiento fortalece la cohesión. Obliga a los oficiales a confiar ciegamente en el comandante. ¿Entendido? Entonces, no solo se trata de la psicología del enemigo, sino de forjar una confianza absoluta en tus propias filas. Hay una frase de los textos que creo que lo resume todo. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. Sí, y fíjate en la profundidad de esa idea. No dice que la victoria esté en ti, dice la invencibilidad. Es decir, tú te encargas de ser inexpugnable, de no cometer errores. Una vez lo consigues, esperas. Esperas a que el adversario, por sus propios errores, te presente una vulnerabilidad, te muestre su vacío. Como dice otra máxima, los buenos guerreros primero se hacían invencibles y después aguardaban el momento de vulnerabilidad del enemigo. Estos entrenamientos serán la escuela para eso. Y esto nos lleva a otro concepto que se menciona, la guerra como un ciclo de ortodoxia y heterodoxia. Me son a movimientos previsibles e imprevisibles. Exacto. Piensa en ello como en música. La ortodoxia es el ritmo predecible, la marcha normal. Es lo que el enemigo espera. La heterodoxia es el movimiento inesperado, el ataque sorpresa, la finta, la trampa. La sorpresa. Eso es. Un buen general no puede usar solo una de las dos. Si solo eres ortodoxo, eres predecible. Si solo intentas hacer trucos, tus tropas se agotan. Entonces el arte está en la combinación. Usar lo ortodoxo para fijar al enemigo, para que crea que sabe lo que estás haciendo, y entonces, ¡zas!, golpeas con lo heterodoxo. Ahí está la clave. El ciclo es infinito. Un ataque sorpresa, una vez lo haces, puede convertirse en la nueva normalidad si lo repites. El engaño es el arte de dominar ese ciclo. ¿Entiendo? Las simulaciones de desorden o las falsas retiradas son en esencia ejercicios prácticos para que los oficiales aprendan a pensar en estos dos niveles a la vez. Cuando Sun Tzu habla de fuerzas, no se refiere simplemente a tener más soldados, ¿verdad? Es algo más. Es entender las proporciones como una guía para la acción. Es una especie de matemática de la prudencia. ¿Una matemática? Sí, sí. Las reglas son sorprendentemente directas y revelan una aversión total al riesgo innecesario. Son casi un algoritmo. A ver. Pues mira, si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del enemigo, rodéalo. Tienes tantos efectivos que puedes permitirte cercarlo por completo sin dejar fisuras. Control total. Anulas cualquier posibilidad de escape. Exacto. Si son 5 veces superiores, atácalo directamente. La superioridad es tan abrumadora que un asalto frontal debería funcionar. Vale. Y si son el doble, el consejo es dividir tu ejército en dos. Uno para fijar al enemigo y el otro para flanquearlo. Creas un dilema táctico que no puedes resolver. Pero, ¿y qué pasa cuando la cosa se iguala? Ahí es donde entra el verdadero arte, supongo. Ahí es donde entra la cautela. Si las fuerzas están igualadas, Sun Tzu dice que puedes presentar batalla,
Pero tienes que ser muy inteligente. Usar el engaño que ya hemos comentado. Claro. Y aquí viene lo crucial, lo que define su filosofía. Si eres inferior en número, evítalo. Si la desigualdad es muy grande, simplemente huye. 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 No hay honor en una masacre inútil. Pero esa lógica parece casi demasiado simple. ¿De verdad la guerra se puede reducir a una simple tabla de multiplicar? Quiero decir, ¿qué pasa con la moral de las tropas, la tecnología o simplemente un liderazgo general? ¿No puede un general brillante con la mitad de tropas ganar una batalla? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de su pensamiento. Sun Tzu te diría que sí, que un general brillante puede ganar en inferioridad, pero no buscando una batalla campal. Lo haría evitando el enfrentamiento directo y cambiando las reglas del juego. Esa tabla de multiplicar no es el fin de la estrategia, es el principio. Es el diagnóstico. Es el diagnóstico inicial, justo. Si los números no te favorecen, tu estrategia no debe ser cómo luchar, sino cómo no luchar en los términos del enemigo. Por eso su máxima más famosa es que la excelencia suprema no consiste en ganar 100 batallas, sino en someter al enemigo sin luchar. Entendido. O sea, ese cálculo inicial es la luz roja o verde que te dice qué tipo de estrategia te puedes permitir. Precisamente. Y a partir de ahí se despliega su famosa jerarquía de estrategias. Lo mejor de todo, atacar los planes del enemigo, deshacer sus alianzas, ganar antes de que las tropas se muevan. ¿La guerra antes de la guerra? Eso es. Lo siguiente mejor es impedir que sus fuerzas se unan, mantenerlo dividido y débil. Solo después, como tercera opción, viene a atacar a su ejército en campo abierto, y al final de la lista, la peor de todas las políticas posibles: asediar ciudades amuralladas. Siempre me ha llamado la atención esa aversión a los asedios. En la historia militar, desde Troya hasta la Edad Media, parece una estrategia fundamental. ¿Por qué Sun Tzu lo consideraba tan desastroso? Porque hizo los cálculos. Un asedio era una sangría de recursos y de tiempo. La preparación de los materiales, como los refugios móviles, los escudos gigantes, las rampas de tierra para superar las murallas, todo eso podía llevar hasta 6 meses. 6 meses. Solo para prepararse. Y mientras el ejército está parado, consumiendo recursos, expuesto a enfermedades, al desgaste. Exacto. Y es entonces cuando el general, consumido por la impaciencia, comete el peor error: ordena asaltos inútiles. Sun Tzu los describe de forma muy gráfica, como hormigas enjambradas contra un muro. ¡Qué imagen! El resultado era predecible. Se perdía 1/3 del ejército, y la ciudad, la mayoría de las veces, seguía sin tomar. Un fracaso estratégico monumental. Y fíjate, esto no es solo estrategia militar, es la base de la negociación moderna. Atacar los planes del enemigo es como anticipar la estrategia de un competidor y desmontar sus argumentos antes de que los presente. ¿Y el asedio sería? Asediar una ciudad es el equivalente a una OPA hostil, larguísima y costosísima. Un desgaste brutal que incluso si tienes éxito te deja debilitada. Vale, entiendo el cálculo. La primera capa es puramente matemática, un algoritmo de riesgo. Pero me da la sensación de que esa matemática se viene abajo si tu doble de soldados tiene que atacar subiendo una colina bajo una lluvia de flechas. ¿Cómo transforma Sun Tzu un simple mapa en un arma? Ahí está la clave de todo. El terreno puede anular por completo una ventaja numérica o al revés, potenciar a un ejército más débil. Justo. De hecho, Sun Tzu clasificó el terreno en 9 tipos distintos, cada uno con sus propias reglas de combate. 9 tipos. Eso ya suena a un nivel de detalle mucho más profundo. No es solo terreno bueno o terreno malo. Para nada. Cada uno tenía implicaciones psicológicas y tácticas. Por ejemplo, estaba el terreno de dispersión. ¿Terreno de dispersión? Suena contraintuitivo. ¿Qué significa? Es el terreno propio, cerca de casa. Sun Tzu advertía que ahí no se debe combatir. ¿Por qué? Porque la motivación decae. Los soldados piensan en sus familias, en sus granjas. La disciplina se relaja y la tendencia a desertar es alta. El general en ese terreno no debe buscar batalla, sino unificar el propósito del ejército antes de avanzar. Suena raro, pero estar demasiado cómodo es una debilidad estratégica. Fascinante. Es una visión puramente psicológica del campo de batalla. ¿Qué otros tipos de terreno destacaba? Pues, por ejemplo, el terreno cercado. Es un lugar con accesos limitados, como un valle estrecho o un desfiladero, donde es fácil caer en una emboscada. Ahí, el general debe anticipar y bloquear las rutas de escape, porque el enemigo intentará cerrar la única salida.
O el terreno clave, que es una posición que si la controlas te da una ventaja decisiva. Y por supuesto, el más extremo de todos, el terreno mortal. Pero de ese ya hablaremos. Me imagino a los oficiales en esas simulaciones de las que hablabas, aprendiendo a aplicar estos principios en su mapa de arena, moviendo fichas y viendo cómo una mala elección de posición arruina una superioridad numérica. Exacto. Y los consejos que daba son muy específicos, muy visuales. Por ejemplo, al atravesar montañas hay que hacerlo con rapidez y vigilar siempre al enemigo desde un valle. O si ocupas terreno elevado, debes tomar siempre el lado soleado, manteniéndolo a tu derecha y detrás, y esperar al enemigo. El lado soleado. ¿Por una cuestión de comodidad? No, es pura táctica. Ocupar el lado soleado significa que el sol está a tu espalda, Ah, claro. por lo que tus enemigos, al mirarte, quedan deslumbrados. Tienes una ventaja visual fundamental. Es el mismo principio que usaban los pilotos de combate en la Primera Guerra Mundial, atacando siempre desde la posición del sol. Increíble. Si el adversario ya ocupa esa posición elevada, es un error fatal atacarlo cuesta arriba. Estás agotando a tus hombres y exponiéndolos. La orden es clara, no ataques. Provócalo para que baje, para que ceda su ventaja. Es decir, el entrenamiento no se basaba solo en la fuerza bruta o en la esgrima, sino en enseñar a los oficiales a leer el entorno para organizar emboscadas, controlar accesos o, simplemente, para no caer en trampas obvias. Totalmente. Si un enemigo ocupa un paso estrecho y lo bloquea, no hay que seguirlo, es una trampa evidente. Pero si no lo ha bloqueado por completo, puedes ocuparlo tú y tender tu propia emboscada. Y por supuesto evitar siempre barrancos infranqueables, pantanos, ciénagas, lugares donde la movilidad se reduce a cero. La clave, decía Sun Tzu, es que un ejército debe ser como el agua. ¿Como el agua? Sí, el agua no tiene una forma fija, se adapta, evita las alturas y se precipita hacia abajo. De la misma manera, un ejército debe evitar las posiciones fuertes del enemigo y atacar sus debilidades. Evita lo lleno y ataca lo vacío. La forma de un ejército, como la del agua, la determina el terreno. Pero esta relación con el terreno va más allá de la simple ventaja táctica de tener la colina. Lo has mencionado antes, con el terreno de dispersión. Sun Tzu lo conecta directamente con la psicología de los propios soldados. Y este es uno de los puntos más fascinantes y a la vez más duros de su filosofía. Nos lleva de vuelta al terreno mortal. Él habla de colocar a sus propias tropas en terreno mortal de forma deliberada. ¿Cómo? ¿Poner a sus hombres en una trampa a propósito? Eso suena a una locura, a un sacrificio inútil. No para sacrificarlas, sino para activar su instinto de supervivencia más primario. Es la famosa idea de quemar las naves y destruir los víveres una vez que has cruzado a territorio enemigo. La estrategia de Hernán Cortés en México, siglos después. Exactamente. Es un terreno del que no hay escapatoria. Tu espalda está contra un río infranqueable, un precipicio o el mar. No hay retirada posible. Y la lógica es brutal, pero efectiva. Sun Tzu dice que, cuando los soldados se ven en una situación sin escapatoria, dejan de pensar en la retirada y luchan para vivir. Luchan por instinto. Cuando afrontan un peligro de muerte inminente, son capaces de obtener la victoria. La desesperación genera una defensa unificada y una determinación que no se puede invocar con meras órdenes o discursos patrióticos. Es una psicología de no hay plan B. Es como un equipo al que le dicen, tenemos que entregar este proyecto en una semana o la empresa cierra. Esa presión extrema puede generar una creatividad y una cohesión impensables en una situación normal. Es una analogía perfecta. Sun Tzu aplicaba ese mismo principio de presión extrema en el campo de batalla. El general experto no solo aprovecha el terreno que encuentra, sino que lo utiliza para crear un estado psicológico concreto en sus tropas. Menciona que incluso personas que se odian como de reinos enemigos atrapados en el mismo barco durante una tormenta se ayudan para sobrevivir. La amenaza compartida borra las divisiones internas. Una palanca psicológica. Es el uso adecuado del suelo en su máxima expresión. El general sabio no solo manda a sus hombres, gestiona su entorno para que ese entorno los convierta en los soldados que necesita que sean en ese preciso instante. Entonces, si unimos todas las piezas, hemos pasado de la astucia y el engaño a una especie de ciencia de la guerra, basada en el cálculo frío de proporciones y en el dominio absoluto del entorno, tanto físico como psicológico. Exacto. Es una visión que va mucho más allá de la simple fuerza bruta o el valor individual. Consolida esa idea central de que la guerra es, ante todo, un arte intelectual.
Totalmente. La victoria se planifica, no se improvisa en medio del caos. La combinación de una evaluación precisa de las fuerzas y un uso inteligente del terreno permite al general sabio anticipar los problemas, crear ventajas y tomar decisiones que aseguren la victoria antes incluso de que comience el combate. Es el fundamento para llegar a su ideal. A vencer sin necesidad de luchar. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto cuando un oficial termina este entrenamiento? ¿Qué ha cambiado en él? Ya no ve el campo de batalla como un tablero de ajedrez, sino como ¿qué? Lo ve como un flujo. Entiende que la guerra no es una ciencia exacta de fuerzas, es un arte fluido de apariencias, de intenciones, de percepciones. Y lo más importante, asimila una verdad fundamental. El objetivo no es necesariamente luchar. Y ahí queríamos llegar. La famosa idea de ganar sin combatir. Sí. La máxima aspiración, el culmen de la habilidad de un estratega, según Sun Tzu, es conseguir que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar. Y todo lo que hemos hablado es la base para lograrlo. Si dominas el engaño a la perfección, puedes maniobrar y manipular al enemigo hasta el punto de que se encuentre en una posición tan desesperada, tan perdedora, que luchar sea inútil. Le has quitado la voluntad de luchar. Exacto, su voluntad se quiebra. Y ganas sin una sola baja. Esos ejercicios en el campo de entrenamiento eran el primer paso en ese camino. Así que, al final, lo que Sun Tzu enseñaba era a librar la batalla principal no en el barro y la sangre, sino en el espacio que hay entre las orejas del general enemigo. Pasó de enseñar a coordinar cuerpos a enseñar a desequilibrar mentes. Demostró que la percepción no es solo una parte de la guerra, puede ser el campo de batalla decisivo. La victoria no siempre es del más fuerte, sino del que mejor controla la realidad que el enemigo percibe. Es un cambio brutal, de un ejercicio de fuerza a un arte de la manipulación. Sun Tzu, es un nombre que evoca tantas cosas, ¿verdad? Generales astutos, estrategias infalibles. Casi un conocimiento místico del conflicto, diría yo. Totalmente. Su obra, El arte de la guerra, escrita hace 2500 años. Más o menos, sí. Y sigue siendo un manual de referencia. No solo en academias militares, que sería lo obvio, sino en escuelas de negocios, en despachos de todo el mundo. Es increíble la vigencia que tiene. Pero es que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Y si Sun Tzu nunca hubiera existido? Esa es la gran pregunta, claro. Porque los documentos que tenemos dan pistas, pero están llenos de silencios. El historiador Sima Qian, que escribe mucho después, ¿no? Varios siglos después, sí, en torno al siglo I a.C. Él es quien nos da la biografía, digamos, oficial. La que todos conocemos. Correcto. Nos cuenta que Sun Tzu o Sun Wu, que era su nombre real, fue un estratega del estado de Wu. Y para demostrar su valía al rey, este le encarga una tarea. Entrenar a su harén. A sus 180 concubinas como si fueran soldados. La famosa historia de las concubinas. Es una anécdota brutal, pero define a la perfección la filosofía del libro. Define al personaje que se nos quiere presentar, desde luego. Es una parábola perfecta de su doctrina. Disciplina absoluta, órdenes claras y la responsabilidad final es del mando. El problema es que, más allá de este relato de Sima Qian, el rastro histórico de Sun Tzu es prácticamente inexistente. No aparece en otras crónicas de la época. Y ahí es donde los historiadores modernos empiezan a dudar. Si la evidencia directa es tan escasa, ¿cuál es la primera hipótesis? La más conservadora, digamos. A ver, la primera posibilidad es que Sun Tzu fuera una persona real. Un estratega brillante de ese periodo, pero cuya biografía se magnificó con el tiempo. Se mitificó. Exacto. Sus hazañas se convirtieron en leyenda y se le atribuyó la autoría de un texto que quizá no recogía solo sus ideas, sino las de toda una escuela. Es un fenómeno muy común en la antigüedad. Como los 5 emperadores de la mitología china, que no se cree que fueran individuos, sino personificaciones de clanes o épocas. Justo. Se les da un rostro y una historia para crear un relato coherente del origen de la civilización. Con Sun Tzu pudo pasar algo parecido. O sea que pudo haber un Sun Tzu real, pero la figura que conocemos es una versión legendaria. El arquetipo del sabio estratega. Vale, esa es una. Pero sé que muchos académicos van más allá. Sí, van más allá. Cuestionan incluso que hubiera un único autor. Efectivamente. Y esa es la segunda teoría, que hoy en día tiene muchísimo peso académico.
Sugiere que el arte de la guerra no es la obra de un solo hombre. Sino una compilación. Un conjunto de textos, de principios estratégicos, desarrollados por varias generaciones de militares y pensadores a lo largo de los reinos combatientes, y que al final se unificaron y se atribuyeron a una figura de autoridad. Maestro Sun. Sun Tzu. Ponerle el nombre de un maestro fundador para darle prestigio. Me recuerda un poco al debate sobre Homero. Sí, una analogía perfecta. Si fue una persona real o un nombre que aglutinó una tradición de bardos que cantaban la Ilíada y la Odisea. Y tenemos un caso aún más cercano en la propia China, Confucio. Gran parte de sus analectas no son sus palabras literales, sino la consolidación del pensamiento de su escuela. Representan una forma mentis, una mentalidad colectiva, una estructura de pensamiento que se cristaliza bajo un nombre venerado. Con el arte de la guerra podría haber pasado exactamente lo mismo. Sería, en esencia, un nombre de marca para la enciclopedia del pensamiento estratégico de su tiempo. Lo que nos lleva a la tercera y más desafiante de las posibilidades. ¿Que Sun Tzu nunca existiera? En absoluto. Que fuera una figura completamente legendaria. Una invención. Una invención, sí, creada para personificar esta nueva escuela de pensamiento que priorizaba la inteligencia, el engaño y la planificación por encima de la fuerza bruta y el heroísmo. Un personaje símbolo para una doctrina revolucionaria. Es fascinante. Un hombre magnificado, un nombre de marca o un personaje de ficción. Y lo increíble es que sea cual sea la respuesta, el libro tiene una coherencia interna asombrosa. Totalmente. Principios como toda guerra se basa en el engaño o el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, parecen venir de una única mente brillante. Y esa coherencia es lo que hace que el debate sea tan interesante. Porque da igual quién lo escribiera, el texto propone una visión del conflicto que fue una auténtica revolución. No solo habla de logística, espionaje o psicología, redefine la naturaleza misma de la guerra y del soldado. A ver, expliquemos eso un poco más. ¿En qué sentido redefine al soldado? Pues introduce un modelo de guerra de masas donde el soldado individual pierde todo su valor. Es una pieza intercambiable, una herramienta deshumanizada. Al servicio del general. Exacto. Su valor ya no reside en el coraje personal, en el honor, como los héroes de la Ilíada de Homero, de quienes conocemos sus nombres, sus linajes. Claro. En el mundo de Sun Tzu, el soldado ideal es anónimo, obediente y disciplinado. Se busca destruir su capacidad de actuar libremente para convertirlo en parte de un sistema. Un sistema predecible y calculable. La historia de las concubinas es el ejemplo perfecto de esto. La ejecución de las líderes y su reemplazo inmediato demuestra que cualquiera es prescindible. El sistema es lo único que importa. Pero hay un matiz en el texto más contraintuitivo. Sí, esa es una de las partes más debatidas y sorprendentes. Se llega a usar un lenguaje que rompe por completo con la idea del guerrero heroico, masculino. El texto describe cómo el estratega debe moldear a sus tropas hasta convertirlas en un cuerpo dócil, casi sumiso. Exacto, hasta el punto de usar metáforas asociadas a lo femenino en esa cultura. Ojo, no se refiere a la debilidad, para nada. Se refiere a las cualidades de disciplina, obediencia y ausencia de ego que se esperaban de las mujeres en la época. La idea es que la agresividad masculina, el ethos del héroe, es impredecible, emocional, y por tanto un peligro para la estrategia. Precisamente, para Sun Tzu, un ejército no necesita héroes. Necesita un sistema que funcione como un mecanismo de relojería. Es una paradoja increíble. El arte de la guerra es un manual para el pensamiento estratégico, creativo, flexible. Pero en su núcleo, exige anular el pensamiento individual del soldado. Y se le pide que adopte cualidades, digamos, femeninas, para lograr la máxima eficacia masculina en el campo de batalla. Una lógica de cálculo perfecto. Exacto. Para ganar no puedes depender de la valentía, que es inconstante. Necesitas un sistema donde las órdenes se ejecutan sin vacilar. Y esta visión, fíjate, trasciende por completo la biografía del autor. El verdadero legado no es un hombre, es un método de pensamiento. Un método que ha sido increíblemente adaptable. Siempre se menciona su influencia en Napoleón, en Mao. Claro, tomemos a Mao Tse-tung. Él leyó y anotó el arte de la guerra. Extrajo de ahí principios clave para su guerra de guerrillas contra un enemigo mucho más poderoso. Como la idea de evitar lo fuerte y atacar lo débil. Eso es puro Sun Tzu. Y el énfasis en el engaño, la movilidad, conocer el terreno, que Mao interpretó no solo en sentido físico,
sino también político. Conocer al pueblo, ganarse su apoyo. Le dio la vuelta para adaptarlo a una guerra revolucionaria. Y en el mundo de los negocios, que es casi un cliché tener el libro en la estantería, ¿cómo se aplica ahí? Pues los paralelismos son muy directos. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Sun Tzu es, analiza tu competencia y conoce tus fortalezas y debilidades. Exacto. Y ganar sin luchar es el ideal de cualquier empresa. Lograr una posición dominante a través de la estrategia, de la innovación, de forma que la competencia directa se vuelva irrelevante. No se trata de destruir al rival en una guerra de precios, sino de que tu victoria sea inevitable antes de que la batalla empiece. Esa es la clave. Entonces, al final, la figura de Sun Tzu se queda en esa zona gris tan fascinante, entre la historia y el mito, y las ideas que se le atribuyen han demostrado ser mucho más duraderas que cualquier certeza biográfica. Y quizá esa incertidumbre, en el fondo, enriquece el texto. No lo presenta como la genialidad de un solo hombre, sino como la sabiduría destilada de una de las épocas más violentas de la historia. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, el caso de Sun Tzu nos enseña cómo se construye el legado cultural. Claro, la historia no es solo un registro de lo que fue, es también lo que esa cultura necesita recordar y valorar. La identidad precisa de Sun Tzu es, en cierto modo, menos importante que la doctrina que representa su nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.